Buenas tardes a todos los que os habéis conectado a esta tercera sesión del segundo curso o de la segunda edición del curso de miércoles cardiorrenales, que lleva como subtítulo Diabetes y prevención cardiorrenal, el momento es ahora. Es un curso que, como sabéis, organizamos desde la red CEDAS, pero sobre todo en colaboración con la Cátedra de Simulación Aplicada a la Medicina, y patrocina AstraZeneca. Es un curso que está acreditado con 1,8 créditos y para conseguir estos créditos, os lo suelo recordar, se consiguen accediendo al 80% de las sesiones, del total de sesiones. No es un curso que tenga un trabajo fin de curso o un examen final, solamente se accede con la asistencia a las sesiones. Y dentro de esta tercera sesión vamos a abordar el tema de las guías de práctica clínica en diabetes. Y para ello hoy nos acompañan dos excelentes ponentes. Por un lado, la doctora Elena Aso Otal, que Elena es médica de familia en el Centro de Salud La Jota de Zaragoza y es miembro muy activo también de Red CEDAPS en Aragón. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Bienvenida. Y también para la primera parte de la reunión nos va a acompañar el doctor Daniel Escribano Pardo, que es médico de familia, que trabaja, además es coordinador en el Centro de Salud del Oliver y también miembro de Red CEDAPS en Aragón. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Y la sesión, bueno, pues empezamos en esta segunda parte de estas tres últimas sesiones con una dinámica diferente a las tres anteriores. Las tres sesiones anteriores fueron sobre todo teóricas y en estas, y un poco teniendo en cuenta el patrocinador, que es la Cátedra de Simulación Aplicada a la Medicina, pues hemos hecho, la hemos diferenciado en dos partes. Una parte teórica sobre las guías que nos dicen las actuales guías de práctica clínica y hoy en concreto sobre las guías de diabetes mellitus tipo 2 y luego una segunda parte de simulación de casos clínicos y ahí es donde la doctora Elena pues, nos presentará un caso clínico. Para la primera parte, el doctor Daniel Escribano nos ha preparado una sesión excelente que seguro que todos vamos a disfrutar y que le pedimos, como también le pedimos a Elena, que se intente ceñir un poco a esa media hora de tiempo que nos parece razonable para comunicar todo lo que tenemos que transmitir o por lo menos lo más esencial o dejarlo apuntado para luego el que quiera profundizar. No quiero quitaros ni un minuto más de tiempo, solamente recordaros que tenéis el chat abierto en el que podéis ir escribiendo aquellas preguntas en cualquier momento que os vayan surgiendo sobre la presentación, aunque luego lo haremos al final a modo de coloquio entre los tres y transmitiremos todo lo que nos hayáis comentado en ese chat en el que podéis participar de forma activa. Así que cuando quieras, Daniel, adelante con tu primera parte. ¿Qué nos dicen las actuales guías de práctica clínica en diabetes mellitus tipo 2? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Fran, por la invitación. Y como bien dices, el título de mi ponencia o de mi charla va a ser ¿qué nos dicen las actuales guías de práctica clínica en el manejo de la diabetes tipo 2? ¿No? Entonces, como comprenderás, cuando me hicisteis o me sugeristeis este encargo, pues en principio la cosa pintaba bien, entendía que era cuestión de recabar algo de información e intentar de alguna forma resumirlo para aquellos compañeros que se uniesen a la reunión, pues intentar darles una visión un poco global de cómo estaba esta situación, pero cuando empecé a indagar en ello, un poco la sensación que tuve fue esta, porque empezabas a rascar y empezabas a mirar y como podremos ver a lo largo de la presentación, existen múltiples guías, múltiples sociedades, cada una ha implementado su guía con sus pequeños matices y la verdad es que resulta un poco complejo quedarse un poco con una de ellas y cada una yo creo que aporta su pequeño granito de arena y la cosa está un poco en intentar quedarse con lo bueno de cada una de ellas, pero o nos quedamos con una o dos básicamente o el resto de la complejidad que aportan es muy importante, ¿vale? Entonces un poco el índice, como podemos ver aquí, he puesto unas cuantas sociedades científicas que cada una de ellas ha implementado su guía de práctica clínica. Al final ya puse 9 porque en algún momento tenía que poner el stop porque si no la cosa se nos alargaba y yo creo que era más ya contraproducente que aportaba más datos de los que nos interesaba. Y básicamente el criterio que he usado no es ni logístico, ni logarítmico, ni es por orden alfabético, sino que básicamente me he limitado a ponerlas desde un principio, ¿no? Claro, entonces empezamos, como podemos ver, por la Sociedad Española de Diabetes y acabaremos por la ADA y como os comento, básicamente he entendido que he puesto un poco las más representativas y al final tuvimos que poner un tope para intentar hacer la sesión lo más reducida posible.
Empiezo por la más antigua y diréis, ¿por qué no te has ido a las últimas de los últimos 2 años o la última más reciente para un poco explicarnos qué nos dicen actualmente las guías? Pues porque a lo mejor quedaría un poco monótona y a mí me dio la sensación de que era un poco más o resultaba más interesante el hacer una visión de qué es lo que ha ido pasando durante los últimos tiempos y con las guías de práctica clínica de las sociedades, como os comentaba, más representativas, ir viendo un poco cuál ha sido la evolución y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo la perspectiva que nos encontrábamos del manejo de esta patología, de la diabetes, de las diferentes comorbilidades que la pueden acompañar y que nos han ido aconsejando las diferentes guías a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como bien os comentaba, empezábamos por la de la Sociedad Española de Diabetes, la última que vi era la de 2018, y en principio me llamaba la atención un poco que planteaban un inicio de tratamiento con monoterapia, ¿no? 2018, como comentamos, todos tenemos en la cabeza que en el 2019 aproximadamente fue cuando se publicó el estudio Verify, que nos decían que se consideraba como interesante plantear una iniciativa en combinación para el manejo de la diabetes desde un principio, porque de alguna forma intentábamos o planteábamos o se planteaba evitar caer en esa inercia terapéutica y de que la consecución de objetivos se hacía de una forma más precoz y por lo tanto el pronóstico del paciente de alguna forma se veía incrementado y se veía favorecido, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención que en principio unas guías que ya tienen unos años nos planteaban monoterapia, pero como veremos posteriormente, algunas guías más recientes también siguen planteando ese objetivo o ese inicio de plantear un empiece del tratamiento con monoterapia. En esta tabla podemos ver a la izquierda diferentes ítems, diferentes parámetros que se podían contemplar o que contemplaban con los diferentes grupos terapéuticos y llama la atención que evidentemente, aparte de la reducción de la glicada y de la reducción de la hipoglucemia, que evidentemente era importante tenerlo en cuenta y sigue siendo así, ya se empezaban a tener en cuenta otros aspectos como podía ser la complejidad del paciente, la valoración de riesgo cardiovascular de la persona con diabetes en general y tener en cuenta ese parámetro a la hora de intentar manejar de la mejor forma posible la diabetes de esa persona. Y también ya se empezaba a hablar de ese uso en insuficiencia renal y de valorar diferentes grupos terapéuticos que ejercían o aportaban cierto grado de nefroprotección a la persona con diabetes, ¿no? Últimamente estamos oyendo mucho de ese aspecto, parece que es algo como muy nuevo, pero como podemos ver ya lleva unos años entre nosotros y es una situación que se tiene en cuenta en guías que ya tienen relativamente unos cuantos años. Aquí hay una tabla que vamos a pasar muy por encima de ellas, en la cual nos planteaban diferentes alternativas terapéuticas, empezando, como decíamos siempre, con metformina, y básicamente la única precaución que tenían era que no recomendaban no asociar un inhibidor de DPP4 con un análogo de GLP-1 como no puede ser de otra forma, y en principio el resto de alternativas terapéuticas nos planteaban como posibles combinaciones e ir explorando diferentes tratamientos según iba variando, evolucionando el grado de control de la persona con diabetes. Aquí nos planteaba el algoritmo en cuanto al uso de terapia inyectable, pero como podemos ver básicamente la relacionaban o la focalizaban básicamente en el uso de terapias con insulina, de diferentes tipos de insulina, pero llama la atención que aquí en el medio ya podemos ver que se empezaban a introducir análogos de GLP-1 como tratamientos evidentemente inyectables, era lo que se llevaba entonces, no teníamos aún moléculas de tipo oral como disponemos ahora y sí que se planteaba esta alternativa como combinación con diferentes pautas de insulina en pacientes que no estaban controlados y para intentar mejorar su perfil glucémico. La siguiente guía en la cual me encontré rebuscando por ahí por la red era la guía de la SENFIC, ¿no? Ya tiene un año más, era del 2019. Y aquí hay un pequeño algoritmo en el cual planteaban diferentes principios generales a tener en cuenta a la hora de valorar esa decisión terapéutica que teníamos que implementar. Y evidentemente se siguen teniendo en cuenta aspectos que hemos comentado anteriormente, como valorar de forma importante la ausencia de hipoglucemias, como podemos ver ahí arriba, tener en cuenta la prevención cardiovascular en global del paciente con diabetes, metía ya al paciente como teniendo en cuenta la percepción que tenía por parte del paciente de los resultados que iba consiguiendo en salud, o se hacía partícipe al paciente en su enfermedad, esa situación de empoderamiento que, como veremos posteriormente en guías mucho más actualizadas, hacen mucho hincapié en este asunto. Muy importante, como comentaremos al final, y estoy haciendo un pequeño spoiler, esto de valorar, y todos lo tenemos en la cabeza, eso de valorar la existencia o la posibilidad de siempre objetivos glucémicos individuales. Y luego me llama poderosamente la atención un apartado que tenemos allí que a veces creo que pasa un poco por de soslayo y no le damos la suficiente importancia que tiene, que es importantísimo que valoremos siempre
el grado de adherencia terapéutica que tienen nuestros pacientes con las medidas que se les instauran o con los tratamientos que les planteamos, y fundamental siempre evitar la inercia terapéutica por nuestra parte, o sea, ser lo más proactivos posible, evitar siempre ser lo más reactivos que podamos y siempre y en todo proceso de valorar si un tratamiento no está haciendo el resultado que esperábamos, evidentemente siempre plantearnos si el paciente es adherente, porque podemos estar utilizando un muy buen fármaco que si el paciente no lo utiliza, evidentemente la probabilidad de que no genere su efecto es importantísima y elevada. Aquí tenemos otra tabla en la cual se viene contemplado el algoritmo de la SENFIC, y a mí me llamó poderosamente la atención pues que seguía un poco la línea que teníamos hasta entonces de plantear iniciar un tratamiento con metformina de forma inicial, y luego planteaba lo de la alimentación saludable, el ejercicio regular y esa educación terapéutica, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas siempre fundamentales en esos primeros escalones del tratamiento y del manejo de cualquier patología crónica, sea esta que nos ocupa, que es la diabetes, pero lo mismo ocurre con la hipertensión y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la dislipemia. Y a partir de instaurados estas medidas e implementadas, estas medidas higiénico-dietéticas, podemos ir implementando o sumando tratamientos farmacológicos. Y aquí, por ejemplo, me llamaba también la atención un poco esta división o este planteamiento que daba la SENFIC de paciente en prevención secundaria cardiovascular o que se presentase ya un grado de albuminuria por encima de los 30 miligramos por gramo, y por otro lado nos diferenciaba a los pacientes que estaban en prevención primaria a nivel cardiovascular, que tenían normopeso, sobrepeso, y por otro lado los que tenían obesidad. ¿Por qué los que tenían obesidad? Porque a partir de estos nos planteaba como alternativa terapéutica el análogo de GLP-1 y evidentemente también de IPP4 y GLP-2, siempre teniendo la precaución de no asociar los inhibidores de IPP4 con los análogos de GLP-1, y en aquellos pacientes que tenían sobrepeso o normopeso, evidentemente metformina en primer escalón, y plantearnos asociar inhibidores de IPP4 y SGLT2 o la sulfonilurea glicacida para plantear e intentar mejorar el control de nuestros pacientes. Y en aquellos pacientes que ya estaban en prevención secundaria o que tenían afectación de órgano diana, como podía ser la afectación de la función renal, nos planteaban añadir, según cómo fuese el control del paciente, y SGLT2 y o análogos de GLP-1 para intentar controlar el perfil metabólico de nuestros pacientes con diabetes. Y aquí tenemos, según los grupos farmacológicos que tenemos o de los que se disponían y se disponen evidentemente en la actualidad, diferentes beneficios, diferentes efectos adversos y diferentes restricciones de uso en cuanto, por ejemplo, a índice de posicionamiento terapéutico y cumplimientos que tenía que cumplir o desarrollar el paciente para poder instaurar ese tratamiento, o determinadas precauciones que teníamos que tener en cuanto a filtrados glomerulares y todo esto que, como todos sabemos, con el paso del tiempo se han ido perfilando, se han ido viendo, se han ido ampliando, porque el rango de pacientes con y sin diabetes en los cuales podemos utilizar determinados grupos farmacológicos se han ido ampliando en cuanto se ha visto que los podemos manejar con grados de filtrado glomerular cada vez más bajos. Ya nos vamos al 2019, seguimos en el 2019, nos olvidamos de la guía de SENFIC y nos encontramos con la guía de la ESC, ¿no? La Sociedad, ya lo diré, la Sociedad Europea de Endocrinología. Nos encontramos aquí que en primera instancia me llamó poderosamente la atención cuando estaba haciendo la revisión de las diferentes guías, que nos planteaba que en aquellos pacientes que eran naïve en cuanto al manejo de fármacos, o sea, que no llevaban ninguna alternativa terapéutica farmacológica inicial, ya nos planteaban desde un inicio el utilizar un ISGLT2 o un análogo de GLP-1 en monoterapia. Llama poderosamente la atención, como os comentaba, que ya plantean que la metformina es un fármaco de primer escalón, es un fármaco que lo podemos utilizar en segundo escalón, y en primera instancia nos tenemos que plantear otros grupos terapéuticos que han aportado mayor evidencia en cuanto a la prevención y al manejo del riesgo cardiovascular global de los pacientes. Pues es una pregunta que dejo ahí y que, si queréis, al final podemos acabar desarrollando. Con el resto del algoritmo no me voy a extender más tiempo, porque lo disponemos de todos y seguramente ya lo hayáis ojeado en alguna ocasión. Pongo de esa misma guía esta tabla en la cual se valoran diferentes grupos terapéuticos, en concreto los ISGLT2 y los análogos de GLP-1, y como bien podemos ver aquí, en la clase de recomendación que presentan y el nivel de evidencia que tienen, como podemos ver, son clase 1 y grado de recomendación o nivel de recomendación A y B, que básicamente son a día de hoy los que más nos podemos encontrar, y estamos hablando del 2019. O sea, son grupos farmacológicos que ya tienen un histórico, y lo único que ha ido pasando con el paso del tiempo, valga la redundancia, es que han ido aportando cada vez más evidencia, mayor grado de seguridad y mayor grado de control de, como comentaban algunas guías anteriormente descritas, un mejor grado de control del riesgo cardiovascular global de las personas con diabetes.
La siguiente tabla que me encontré es la del 2020 de la RGDAS, que me consta que creo que ahora debe estar en el horno y parece que se está intentando modificar porque evidentemente ha pasado el tiempo y ya sabemos cómo evoluciona esto y probablemente nos encontramos dentro de poco con alguna novedad en este sentido. Y yo no es por nada, no es porque esté en este grupo, básicamente yo creo que muchos de los que estamos aquí, por eso estamos en esta reunión, pero a mí me parece esta visión del rosco, no en el manejo de la diabetes, en el resto de las patologías que engloban a esta situación de diabetes y las patologías o comorbilidades que la acompañan, me parece que es un algoritmo que resulta supervisual, me resulta muy poco difícil el manejarlo y explicarlo. Cuando tengo estudiantes, tengo residentes y cuando tengo yo que echar mano de alguno de ellos me clarifica muy bien cuál es el camino que tengo que seguir y entiendo que es un consejo que suelo facilitar a las personas que tengo a veces alrededor de mí en la consulta porque considero que aclara bastante las cosas, ¿no? Entonces, no me voy a extender en ello porque es algo archiconocido por todos nosotros. Evidentemente, alrededor del rosco lo que siempre plantean es las medidas higiénico-dietéticas y luego, según qué diferentes comorbilidades o qué situaciones coadyuvantes presenta la persona con diabetes, evidentemente, en su algoritmo terapéutico o diagnóstico, por así decirlo, nos plantean diferentes alternativas terapéuticas en cada momento. Y aquí, básicamente, he marcado en verde aquellas evidencias que presentan una demostración de reducción de eventos, ¿vale? Que básicamente son a expensas de combinaciones, como hemos estado comentando hasta ahora, de metformina con análogos de GLP-1 y o con inhibidores de ISGLT2, que básicamente, como todos sabemos, son los grupos farmacológicos que evidentemente aportan mucha evidencia y mucha fuerza de evidencia. Nos damos un paso, nos vamos ya del 2020, nos vamos al 2022 y lo siguiente que encontré es lo de la Sociedad Europea de Endocrinología, que es esta, y básicamente este es el decálogo de recomendaciones que ponían, así un poco de resumen, y he marcado un poco las que más me llamaban la atención. Planteaban considerar una terapia combinada de inicio, ya empezábamos un poco a ver en diferentes grupos y en diferentes guías de práctica clínica, plantearnos desde un inicio esa combinación siempre con aquellos grupos terapéuticos que habían demostrado evidencia en cuanto a la reducción de eventos y la del control de forma global del riesgo cardiovascular de las personas con diabetes. Utilizar aquellas terapias que tenían beneficio demostrado a nivel cardiorenal, ya se estaba empezando a hablar, ya estamos en el 2022, es el año pasado, pero entraba muy en boga el tema de olvidarnos un poco de esa teoría glucocéntrica, hablar más del tema cardiogénico, del síndrome cardiorrenal y, como decíamos, valorar determinados parámetros que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de instaurar el tratamiento y a la hora de minimizar posibles daños con el paso del tiempo de esa persona con diabetes, aparte de su control metabólico glucémico lo más adecuado posible. Seguía haciendo hincapié en tener en cuenta el grado de riesgo cardiovascular global de las personas, evidentemente teniendo muy en claro que los de alto y de muy alto son aquellos pacientes en los cuales teníamos que ser muy proactivos y muy intensivos a la hora de instaurar tratamientos. Y me llamó la atención algo que he pasado un poco también de largo, creo que no lo he comentado, en la guía de la SENFIC, y es algo que no en muchas guías se hace hincapié en ese sentido, y en esto también se hablaba, y en la de la SENFIC, como os comentaba el 2019 también, se empezaba a hablar o se comentaba el tema de la desentificación, ¿no? Que cuando nos planteábamos que de alguna forma cuando el paciente llegaba a determinadas situaciones o inducíamos de alguna forma la aparición de efectos adversos o de hipoglucemias o determinadas situaciones globales del paciente, pues teníamos que plantearnos si el tratamiento que llevaba esa persona era el más adecuado o teníamos un poco que empezar a relajar objetivos y empezar a levantar el pie del acelerador, que no frenar, sino un poco relajar lo que estábamos haciendo. Un pequeño resumen de esta guía de práctica clínica en lo que nos planteaban diferentes grados de objetivo según el riesgo general del paciente. Entonces, no es lo mismo, como decíamos, una persona joven con un reciente diagnóstico a una persona más añosa con diferentes comorbilidades y a lo mejor con pluripatología y polifarmacia, que teníamos que tener en cuenta todas estas situaciones de forma global y reducir o intentar modular de forma adecuada el tratamiento que llevaba esa persona. Siempre, como estábamos diciendo anteriormente, fundamental individualizar. Y luego ya se empezaba a hablar de lo que es el tema de los perfiles de glucosa ambulatorios, esas monitorizaciones continuas de la glucosa o esas monitorizaciones flash, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me llamó la atención que de forma general se planteaba que las personas tuviesen aproximadamente en torno a un 70% más cifras
de glucemia entre 70 y 180 para plantear o considerar que esos controles eran adecuados, y en personas que tenían un elevado riesgo de hipoglucemia o en personas frágiles, personas mayores, personas con movilidad, como os comentaba, teníamos un poco que relajar ese pie del acelerador, y con que tuviésemos un 50% o un poquito más de cifras en torno a esos valores de 70 a 180, pues en principio lo podíamos considerar un poco como controles adecuados, ¿vale? Y eso, evidentemente, estos sistemas de monitorización continua pues nos ayudan mucho a intentar mejorar el control de esas personas con diabetes según su riesgo y su grado de fragilidad. Aquí otra fotografía de lo que sería esta guía de práctica clínica, que pues que llama la atención también esta división o esta clasificación entre pacientes o personas con diabetes con un riesgo cardiovascular moderado y aquellos que tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Todos sabemos que, como se comentan en otras presentaciones y en otros artículos, según publicaciones y resultados del CDIAP a nivel de Cataluña, personas con diabetes con un riesgo cardiovascular moderado, si no recuerdo mal, están en torno a un 7-8%, y el resto de las personas con diabetes, o sea, estamos hablando de un 92-93%, pues ya suelen tener por lo general un riesgo cardiovascular alto o muy alto, y eso lo tenemos que tener en cuenta, evidentemente, a la hora de manejar su diabetes, su glucemia, y a la hora de manejar diferentes comorbilidades que puedan tener asociadas, como podrían ser de forma habitual la hipertensión y su perfil lipídico, y por lo tanto también posibles cardiopatías asociadas, la posibilidad de que tenga una insuficiencia cardíaca asociada, la probabilidad de que ya empiece a tener afectación a nivel de diferentes órganos diana, como podría ser, por ejemplo, el riñón, y todo ello de alguna forma nos modula y nos indicarían estos algoritmos terapéuticos qué camino seguir para intentar instaurar tratamientos más adecuados posibles en estas personas con riesgos cardiovasculares ya importantes. Y como no puede ser de otra forma, y podemos ver en esta tabla, evidentemente la metformina sale ahí en primera línea en la foto, pero luego siempre nos siguen planteando la aparición o la instauración de tratamientos con inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1 que hayan demostrado en las diferentes publicaciones y en los diferentes estudios evidencia en cuanto a la reducción de eventos y disminución de la mortalidad. Aquí tenemos una tabla que me resulta muy ilustrativa en cuanto a que me llama la atención, que nos pone el beneficio en relación al grado de evidencia que tienen los diferentes estudios o tenían los diferentes estudios de las diferentes moléculas en cuanto a la reducción de MACE, reducción de mortalidad cardiovascular, mortalidad global, e ingresos por descompensaciones de insuficiencia cardíaca, afectación a nivel de función renal y la posibilidad de sufrir ACVs, ¿no? Entonces también esta tabla resulta bastante ilustrativa porque de alguna forma te clasifica dentro de cada grupo farmacológico cada molécula en general, porque no tenemos que olvidar que lo de efecto clase yo creo que ya quedó hace unos cuantos años por demostrado que no tenemos que tenerlo en cuenta, y que aparte de en cada grupo farmacológico existen diferentes moléculas y cada una aportan diferentes grados de evidencia y diferentes grados de disminución de mortalidad y de eventos, y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la prescripción. Aquí en esta diapositiva la puse simplemente a modo de casualidad porque me llama la atención que me resultaba esta división de lo que sería el manejo de la dislipidemia como muy americana, ¿no? Riesgo alto, riesgo muy alto y riesgo extremo, pero sin embargo si vemos los niveles de objetivo que nos plantean por debajo de colesterol LDL, que evidentemente es lo primero que tenemos que andar mirando, nos lo divide por debajo de 100 para el riesgo alto, por debajo de 70 para el riesgo muy alto y por debajo de 55 para el riesgo extremo, que básicamente esto de riesgo extremo pues es muy de las sociedades americanas, y en principio a nivel de lo que sería la Sociedad Europea de Aterosclerosis y Cardiología, lo que plantearían en el alto por debajo de 70, en el muy alto por debajo de 55 y por debajo de 40 ya nos lo plantearían en aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular importante y que tienen una recidiva de un evento cardiovascular en un periodo inferior a los 2 años, ¿vale? Entonces, entiendo que esa clasificación puede llevar un poco también a veces a confusión, y por eso lo que os comentaba anteriormente de que cuando te metes a mirar diferentes guías, pues te encuentras diferentes matices que en ocasiones te pueden generar cierto grado de duda, ¿no? Otro factor que me llamó la atención en esta guía de la SEN es esa prevención primaria en relación a la antiagregación en personas con diabetes, que yo creo que últimamente han seguido apareciendo cosas, y no sé si al final se ha llegado a conectar un compañero a la presentación o no. Creo que recientemente publicó algo con un grupo de otra sociedad científica en la cual está incluido, en la cual entiendo que se hablaba de ese grado de evidencia en cuanto a la probabilidad de efectuar antiagregación en personas con diabetes en prevención primaria, y que evidentemente parece que no queda del todo claro y que no es tan evidente como bien nos pone aquí, ¿no? Y otro aspecto que me llamó la atención es que en el manejo de la hipertensión arterial
según las cifras de hipertensión que tenía la persona con diabetes, planteaban de forma inicial un fármaco y según el grado de afectación que tuvieran, la posibilidad de 2 fármacos. Y esto también llama un poco la atención porque ya veníamos del 2018 y del 2019 con las guías europeas de hipertensión y americanas también de hipertensión, en las cuales se plantea, y en la SELELA del año pasado, que es la Sociedad Española de la Lucha contra la Hipertensión, que plantean esos algoritmos terapéuticos la necesidad de iniciar tratamientos farmacológicos combinados en primera instancia, a ser posible en un único comprimido para facilitar la adherencia y a las dosis más bajas posibles con el objeto de minimizar posibles efectos secundarios siempre y cuando esas dosis sean evidentemente efectivas y consigan su objetivo claro, ¿vale? No me voy a extender con esta guía porque he visto que he puesto unas cuantas diapositivas. Aquí nos diferencia, según los grupos farmacológicos, como hemos visto en otras guías anteriores, el efecto que tiene sobre la posibilidad de hipoglucemia, sobre el peso, sobre problemas gastrointestinales, y son cosas que todos tenemos en la cabeza y que con el manejo de los mismos los tenemos más o menos claros, ¿vale? Hace pocos días, cuando ya había dado prácticamente la presentación por finiquitada, rebuscando por ahí por la red, me encontré otra guía de la Sociedad Española de Aterosclerosis, de la SEA, de la cual también soy miembro y prácticamente he de decir que no la había leído hasta hace pocos días. Y hice también un pequeño resumen por incluirle para que veáis un poco en qué situación nos encontramos o lo que os comentaba de que cada grupo hace su guía y al final te organizas un poco de lío con todo ello, ¿no? Nos plantea en primera instancia la Sociedad Española de Aterosclerosis dieta y ejercicio físico y con un tratamiento farmacológico con metformina en primera instancia, y luego nos divide según sean personas con diabetes en prevención primaria o en prevención secundaria y según diferentes comorbilidades asociadas como es el peso, como es la probabilidad de insuficiencia cardíaca o como es la probabilidad de tener o de sufrir una enfermedad renal de origen diabético, diferentes alternativas terapéuticas a utilizar. Y a mí me llama poderosamente la atención, que por eso lo he remarcado aquí, que en personas en prevención primaria con diabetes y con un índice de masa corporal por debajo de 30, plantea un inicio terapéutico junto con la metformina de un ISGLT2 o de un inhibidor de DPP4, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos los inhibidores de DPP4 que, como comentaremos al final, pues parece que en algunas guías y en algunos campos sigue teniendo esa acción. Pero como podemos ver aquí, aparte de la metformina, que parece que es la novia de baile en casi todas las guías terapéuticas o en todas, lo que aparece ya en primera instancia en todas, en diferentes situaciones, son inhibidores de ISGLT2 y análogos de GLP-1, que son fármacos que tenemos que tener prácticamente casi siempre ahí en la cabeza, por no decir que siempre. Diferentes fármacos, diferentes dosis, diferentes indicaciones, no me voy a extender en ello. Y aquí he puesto, en relación, por ejemplo, a los análogos de GLP-1, que me llamó la atención este apartado que tenemos aquí, que sí que tienen evidencia en cuanto a la prevención de enfermedades cardiovasculares y que lo que ponían o distinguían era que el liraglutide y semaglutide lo tenían en prevención secundaria, y que dulaglutide la tenían en prevención primaria y secundaria. Evidentemente, eso es algo que podemos tener en la cabeza y que seguramente hayamos leído, pero que de forma explícita venía reflejado de esta manera en esta guía y venía como elemento diferenciado. Simplemente lo puse, como os comento, a título de curiosidad. Aquí una continuación de lo que serían los diferentes grupos, las diferentes indicaciones, contraindicaciones y los diferentes efectos adversos que pueden presentar y las diferentes recomendaciones que plantea la guía con las diferentes alternativas terapéuticas. Y nos vamos a otra guía, 2023. Esta es más reciente, esta salió también como a principio de año, es de la SEMI, de la Sociedad Española de Medicina Interna. Y bajo mi punto de vista, yo creo que bajo el punto de vista de mucha gente, llama poderosamente la atención, que como bien podemos ver arriba, es actualización 2023 para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 del grupo de diabetes, obesidad y nutrición. Y da la sensación que lo de obesidad, pues durante todo lo que es la guía, pues yo creo que llama poderosamente la atención que han tenido como cierto grado de sesgo, bajo mi punto de vista. Si queréis, lo podemos comentar también luego posteriormente en el turno de preguntas o en el de comentario, porque como podemos ver aquí, evidentemente, en un inicio plantean confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, pero lo siguiente que plantean es confirmar el diagnóstico de obesidad. A todos nos queda claro que la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo importante asociado con la posible aparición de diabetes. El famoso término que tenemos hoy desde hace muchísimos años de diabesidad, de que diabetes y obesidad de alguna forma van implicados y van conjuntos, y una cosa provoca la complicación y la aparición de determinadas comorbilidades en la otra. Pero llama poderosamente la atención, como os comentaba, que evidentemente los inhibidores de ISGLT2 aparecen en primera instancia ahí siempre y cuando tengamos la consideración de utilizar la metformina, pero que los análogos de GLP-1 aparecen con mucha importancia, con mucha prioridad, como bien pone ahí. Se habla de la tirzepatida cuando
aún no la tenemos en el mercado nacional y probablemente pueda llegar dentro de unos meses y ya veremos si llega y cómo llega. Se están oyendo muchas cosas, hay muchas publicaciones, pero es un poco lo que os comentaba, ¿no? Daba la sensación de que el mundo de la obesidad estaba muy, muy implicado y muy inmerso en este algoritmo terapéutico y en esta guía de práctica clínica de la SEMI de este año, ¿no? Y luego otro punto a tener en cuenta, pues que en los pacientes frágiles mayores de 75 años, pues seguían apareciendo ahí la insulina basal. Pues todos sabemos que ahora tenemos buenas insulinas basales que dan muy bajo riesgo de hipoglucemia, se van perfeccionando y evidentemente un riesgo que tenemos, pues que es ese, cuando manejamos una insulina está minimizado prácticamente a su máxima expresión. Yo lo comentaba el otro día, no sé con quién, que hace muchísimos años que no veo una hipoglucemia por insulina y sigo teniendo aún la costumbre de que cuando prescribo una insulina suelo prescribir a la vez un glucagón para que el paciente lo tenga en la consulta, en su nevera, perdón, pero que hace muchísimo tiempo que no atiendo una hipoglucemia porque las insulinas son muy seguras, muy eficaces y ahora tenemos fármacos orales que son hipoglucemiantes pero que no provocan hipoglucemias sintomáticas o clínicas. Evidentemente ese problema está como muy relajado, ¿no? Pero los inhibidores de PP4 siguen apareciendo por ahí. Como vemos aquí en las recomendaciones para el tratamiento siguen haciendo mucho hincapié en lo de evaluar la composición corporal, con lo que decimos que parece que el tema de la obesidad lo tienen ahí muy a fuego. Y evidentemente en los algoritmos terapéuticos pues nos van planteando, según la desviación que tenemos en el grado de la hemoglobina glicada, añadir un fármaco a la metformina de forma inicial y si el paciente no está bien controlado, plantean como en primera instancia añadir un análogo de GLP-1, que evidentemente si la persona con diabetes tiene asociada una obesidad, pues es una alternativa importante a tener en cuenta porque son evidentemente a día de hoy los que han evidenciado mayor pérdida de peso, pero que a lo mejor, no sé si es un comentario personal, a lo mejor se han desmarcado un poco de las anteriores guías que planteaban los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1 en un mismo escalón, planteando diferentes alternativas según la condición individual de cada paciente, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, en cuanto a la potencia glucemiante y en cuanto a la prioridad, en primera instancia ponen tircepatida, luego nos hablan de los análogos de GLP-1, ya sea orales o subcutáneos, y luego ya nos empiezan a plantear los diferentes grupos terapéuticos de los cuales disponemos, ¿no? Entonces, un poco lo que os comentaba, y a mí me llamó poderosamente la atención cuando leí hace unos cuantos meses esta guía, incluso yo creo que eso fue comentario en el grupo de la red, pues que eso que comentaba del sobrepeso y la obesidad, pues como que estaba como muy encima, ¿no? Aquí es diferente, otra tabla en la cual planteaban según el fármaco, según los grupos terapéuticos, el tema del filtrado glomerular, que yo creo que eso en diferentes grupos y en diferentes guías de práctica clínica últimamente se refleja para que a la hora de utilizarlos tengamos ese paso bastante claro, porque es importante que lo sepamos. Y ya vamos con la última guía, si no recuerdo mal, que es la del 2023, y voy a pasar muy encima de ella, porque básicamente hace un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora con todas las que hemos comentado, y a mí me llama básicamente la atención esa visión holística, un poco general del paciente, aparte de lo que es evidentemente el manejo de la diabetes y de la hiperglucemia y de los fármacos que hay que utilizar. Habla de estándares de cuidado, de antecedentes del paciente, de si tenemos antecedentes médicos o personales o familiares de diabetes que hay que tenerlos en cuenta. El tema ya sabemos, os está leyendo últimamente mucho qué problemas dentales y problemas de periodontitis pueden acabar desencadenando situaciones de inflamación crónica que pueden acabar desencadenando una aparición de diabetes de nuevo o incluso un mal control de esa diabetes, y se está haciendo hincapié que a lo mejor los sistemas nacionales de salud, incluso a nivel de cada comunidad, es importante que las personas con diabetes se haga hincapié en ese cuidado dental y que los dentistas que están un poco, pues bueno, todo esto la ADA parece que ha sido un poco la que ha lanzado esa primera piedra y a partir de ese momento se está publicando y se está leyendo mucho, ¿no? El tema de hablar de comorbilidades como pueda ser la obesidad, la aparición de hígado graso o esteatohepatitis alcohólica, no alcohólica, perdón, en relación con la posible comorbilidad de personas con diabetes, factores que rodean a la enfermedad, vacunaciones, el uso de la tecnología por parte de las personas con diabetes, condicionamientos sociales que a veces se nos quedan un poco de lado y que la ADA este año le da muchísima importancia, el tema de como no puede ser de otra forma, somos médicos y tenemos que hacer hincapié en esa importancia de ese examen físico de la persona con diabetes, igual que con el resto de los pacientes que pasan por nuestras consultas, para ver diferentes situaciones en la exploración que nos pueda llamar la atención, evidentemente los datos de laboratorio.
Y este reloj que está un poco achatado para que cabiese bien en la presentación, pero que es redondo y es básicamente un reloj y hace mucho hincapié al ejercicio físico que hace el paciente, las horas que duerme, cómo duerme. Pues, por ejemplo, ya lleva un tiempo que se están leyendo publicaciones que las personas que trabajan a turnos, que están más sometidos a estrés, que tienen afectaciones de su ritmo circadiano, de sus cortisoles, también han visto que tienen una mayor probabilidad de que puedan acabar desarrollando una diabetes con el paso del tiempo. O sea, que como os vengo comentando, todas estas cosas que a veces pues no las tenemos en cuenta o no las tenemos todo lo en cuenta que teníamos que tenerlas, pues que tenemos que caer en ellas porque hay circunstancias que pueden influir en la aparición de una diabetes y en un mal control de la diabetes, ¿no? Estas situaciones globales o generales que rodean al paciente y que puedan acabar desarrollando que el control de su diabetes sean mejores o peores, esos ritmos de sueño, cómo duerme el paciente, dónde duerme, cuántas horas, si es un sueño reparador, y todo eso se ha visto que aparte de la glucemia, también tiene influencia en el control de la tensión arterial, de la glicada, de los lípidos, de funciones físicas, de la depresión, o sea, que tiene manejo y relación con diferente grado de control en diferentes sitios, ¿vale? De una forma global. Y no podía pasar por esta clasificación de la ADA con esta tabla, que yo creo que básicamente es la única que la pone, y yo creo que cuando hablamos de individualizar, sin querer, cuando tenemos a una persona con diabetes en la consulta y es un diagnóstico de nuevo y vamos a estar en un tratamiento, o es una persona diagnosticada de diabetes y no tiene un adecuado control y vamos a plantear una intensificación sin querer y lo hacemos de forma inconsciente, todos estos parámetros de riesgo de hipoglucemia, el costo farmacéutico, la comorbilidad, la evolución del paciente y el tiempo que lleva con su diabetes, posibilidad de comorbilidades, expectativa de vida, todo eso lo mezclamos en cuestión de décimas de segundo y de repente tenemos ahí una lucecilla que nos enciende y nos plantea cuál es el tratamiento más adecuado para instalar a esa persona con diabetes. Esta diapositiva, como bien podréis saber algunos de los que estamos escuchando la presentación, la puse anoche o creo que la he puesto esta mañana al punto de la mañana porque una compañera de la red tuvo el detalle de enviárnosla traducida y la había puesto evidentemente en inglés sacada de la propia guía, pero me parecía un poco menos pedante el ponerla en castellano ya que la tenía, pues fue una presentación o una diapositiva que puse en el último momento y porque me pareció curioso e interesante, ¿no? Entonces, ya estamos acabando y como bien os decía al principio, existen diferentes algoritmos, diferentes sociedades y diferentes guías de práctica clínica, la una, la otra, la de la SEMERGEN, la de la SEN, la de la SEFI, la del SAS, la del Sistema Nacional de Salud y por lo tanto, como nos miremos todas al final no sabemos ni a cuál atender, ¿no? Entonces, un poco lo que he pretendido con esta presentación es ese pequeño ovillo que me generé yo al principio de la misma, he intentado darle un poco de orden y un poco de evitar ese caos y el consejo que yo creo que os tengo que dar es que os centréis en una, a lo sumo en dos, con las cuales os encontréis más cómodos, que sean a lo mejor un poco las más recientes o con las que vosotros estéis más de acuerdo e intentar seguirla, porque seguir todas prácticamente entiendo que es imposible, ¿no? Y un poco los mensajes finales para la consulta, que no para casa, es que aquí el café para todos no vale, que esto es un traje a medida que le tenemos que hacer a cada persona con diabetes y tenemos que instaurar siempre algo individualizado, como hemos visto anteriormente, y que cada persona con diabetes tiene su patología, sus comorbilidades y tenemos que hacerle un traje en ese momento y que no todas las diabetes son iguales, ¿no? Y así, para acabar, a modo de ranking, se me ocurrió poner este podium y evidentemente todos sabemos que existen fármacos que tienen ese grado de evidencia a nivel de ese eje cardiorrenal, que parece que se han llevado a la palma, que son los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1, pero bajo mi opinión, creo que no debemos de olvidar la metformina, creo que no debemos de olvidar los inhibidores de PP4 en algún grupo de pacientes. La pioglitazona esta la pongo en honor a Manel Mata, que todos sabemos que es un firme defensor de esta molécula y que aporta mucho en determinados grupos de pacientes y que no debemos de olvidarla y que la tenemos que tener siempre ahí en la recámara en determinadas circunstancias. Evidentemente las insulinas y que evidentemente, como comentábamos también anteriormente, tenemos un futuro parece que prometedor, se nos vienen nuevas cosas, las que todos estamos oyendo y seguramente otras que vendrán y evidentemente todo eso va a acabar desencadenando que el control de las personas con diabetes sea cada vez mejor. Entonces, como conclusiones, que existen diferentes guías, que todas coinciden, bajo mi punto de vista, en la importancia de individualizar, y es lo que he intentado dejaros un poco ahí al final como remate, que tenemos que tener siempre en cuenta las comorbilidades para ajustar el tratamiento de la forma más adecuada a cada persona con diabetes, que no tenemos que olvidar nunca las medidas higiénico-dietéticas y siempre valorar la adherencia y evitar caer en nuestra inercia,
y no dejar de lado esos factores sociales a la hora de manejar la diabetes y cualquier otra patología crónica. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Daniel, por ceñirte también al tiempo y por ayudarnos y enseñarnos cómo se puede deshacer ese ovillo de las guías, que son complejas. Tú has dicho que nos tenemos que quedar con una. Yo os animo a que la elegida sea la de la RGDAF, que además está en el horno, como bien has comentado, y que los que tengáis interés, pues en el próximo Congreso de Madrid, en noviembre, en el segundo Congreso de la RGDAF, se presentará este nuevo algoritmo actualizado a 2023. La verdad es que es una suerte poder asistir a una sesión así en el que está todo tan predigerido, ¿no? Y que ahora ya cada uno pues lo puede acabar de digerir en casa. Enhorabuena por tu presentación. Y Elena, pues, cuando quieras, nos aportas la visión más práctica de estas guías, ¿no? La simulación de algún caso clínico aplicado a la práctica del día a día. Adelante, cuando quieras. Perfecto. Ahí. ¿Me veis bien? ¿Veis la presentación bien? ¿Ahí? Yo no la veo todavía, no sé. Ah, Ahora sí, Elena. ¿ya? Vale. Ahora sí. Pues nada. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, deciros que soy médico de familia, que estoy en la J y como tú has dicho antes, Fran, y sobre todo agradecerte, bueno, el haber contado conmigo para esta sesión y sobre todo agradecer también a la Universidad de Zaragoza, a Astra y al Colegio de Médicos por llevarla a cabo. La verdad es que después de la exposición de Daniel, bueno, vamos a hacer unos casos clínicos, sobre todo basándonos en la guía. Yo he pretendido basarme en la guía de la ADA 23, pues porque es un poco la que además en la red GEDAS consideramos, se ha hecho una traducción muy importante para que así la tengamos al día nosotros en las consultas. Y la verdad es que, bueno, pues yo las guías opino que es algo importante, algo con lo que nos tenemos que unificar y que van muy bien porque, claro, en ellas se basa el diagnóstico, el cribado, lo que es, digamos, la prevención, el tratamiento y nos ayudan a nuestra práctica diaria. Entonces, he querido hacer dos casos que como los siguientes compañeros van a tratar el tema de la diabetes con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, pues he pensado, voy a hacer dos casos clínicos donde todavía los pacientes no han llegado a esa situación, ¿vale? Entonces, voy a pasar al primer caso, que lo he basado en una prediabetes y en una diabetes gestacional, ¿vale? Mira, Pilar es una paciente mía, yo he llegado al centro de salud hace un año casi y acabo de conocer a Pilar. Pilar tiene 55 años, tiene como antecedentes familiares un padre con enfermedad de Alzheimer y diabetes tipo 2. Como factores de riesgo cardiovascular, una hipertensión hace 9 años, no tiene dislipemia, es fumadora desde los 18 años y tiene como un antecedente a tener en cuenta una diabetes mellitus gestacional en su segundo embarazo. Trabaja de cajera, pero es muy activa. Camina, hace pilates 3 días a la semana, hace bailes de salón el fin de semana y su tratamiento habitual, cuando ya lo conozco en la consulta, es el enalapril 20 para su hipertensión. El motivo de consulta, aparte de su aumento de peso, está preocupada porque ella le han diagnosticado casi siempre de una glucemia basal alterada y, bueno, pues le da miedo tener una posible diabetes. En la exploración física del primer día y la toma de constantes, la tensión arterial es de 142/84, el peso tiene 73,5 y la talla 1,65, con lo cual su índice de masa corporal ya es un sobrepeso que hasta ahora no había tenido. La glucemia de ese día es de 116, ¿vale? Bueno, pues antes de pensar en Pilar qué diagnóstico le podemos poner, en los criterios de la ADA 23 nos dice que para tener unos criterios de detección de diabetes y de prediabetes en adultos asintomáticos tenemos varios criterios. Uno de ellos es el sobrepeso y obesidad, teniendo en cuenta uno de los siguientes factores, como os vengo aquí a remarcar: familias de primer grado de diabetes, raza y origen étnico de alto riesgo, historia de enfermedad cardiovascular, una hipertensión, un nivel de colesterol de HDL menor de 35 o triglicéridos de 250, un síndrome de ovario poliquístico, una inactividad física u otras condiciones. Como segundo término, nos dicen las personas con prediabetes deben hacerse la prueba anualmente.
Tercero, un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Deben hacerse pruebas de por vida al menos cada 3 años y luego el resto de las personas, las pruebas deben comenzarse a los 35 años y si estos resultados son normales, las pruebas deben repetirse en intervalos mínimos de 3 años o tener un VIH. Bueno, pues Pilar tiene varios de estos criterios. Nosotros en la consulta lo que solemos hacer normalmente es o una evaluación informal viendo todos estos criterios que ya sabemos que son predisponentes, o bien existe, como os pongo aquí, un test de riesgo de prediabetes que nos enseña la ADA. En él prácticamente viene a definir 7 ítems. Como veis, el primero sería la edad que tiene, el segundo si es hombre o mujer, el tercero si está diagnosticada de una diabetes gestacional, el cuarto, si tiene antecedentes familiares, su padre, madre, hermana o hermano, si tiene un antecedente de una hipertensión arterial, qué actividad física realiza y el peso que tiene en la actualidad. Bueno, pues con todos esos ítems tenemos un score o una puntuación que si es de 5 o mayor, ya nos indica que tiene un riesgo de prediabetes y en ese caso la ADA recomienda ya hacer una analítica, bueno, estudiarle. Con Pilar hemos hecho eso, hemos hecho una analítica que además le tocaba por control y entonces hemos detectado que la glucosa tenía 125 y una hemoglobina de 6,2, que hasta entonces no la tenía. El resto de los parámetros analíticos son normales, no tienen ninguna alteración y ninguna complicación. Por ejemplo, a nivel del riñón, pues su filtrado es normal, el cociente de albumina-creatinina también es normal. Bueno, pues con todos estos resultados nos indica, según las guías, que tiene una prediabetes. Los criterios que dice la guía son estos 3. Una glicosilada de 5,7 a 6,4, una glucosa en sangre en ayunas de 100 a 125 o una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas de glucosa en sangre de 140 a 199. Bueno, pues ya tenemos diagnosticada a Pilar. Entonces, lo que hacemos es valorar sus factores de riesgo. Hay algunos que son no modificables y ahí no podemos actuar, como son la diabetes gestacional y el antecedente familiar de su padre, que tenía diabetes. Estos dos los son no modificables y los que tenemos que actuar son los modificables. La obesidad, el tabaquismo y sobre todo las cifras que tiene. Pues bien, para ello, igual que ha puesto Dani, en la ADA sobre todo, que es la que yo me baso, hay un ciclo de decisión centrado en la persona y que tiene varios criterios, varios, digamos, momentos a tener en cuenta. Entonces, lo he ido traduciendo al español esta vez y os he ido poniendo un poquito cada uno de los momentos en los que vamos a ir a evaluar a Pilar. Bueno, inicialmente digamos, algoritmo o ciclo de decisión nos ayuda desde el principio hasta el final, un poco para tener el criterio en la consulta de qué hacer. Primero, evaluamos las características de la paciente y vemos sus prioridades, su estilo de vida, las comorbilidades, que en este caso Pilar solo tenía la hipertensión, sus características, el peso en este caso, y os he ido poniendo... igual que ha dicho Daniel, ha habido varias, digamos, anuncios nuevos de este año y os lo he ido poniendo en amarillito, ¿vale? En este año, por ejemplo, la evaluar las características claves del paciente, sobre todo hay que tener cuidado con las prioridades del paciente. En el segundo término tenemos considerar los factores específicos que afectan a la elección del tratamiento. Es muy importante valorar los efectos secundarios, la complejidad, la pauta de administración que ellos quieren tener y tener en cuenta también, tal y como ha dicho Daniel, sobre todo los factores psicosociales subyacentes. Por ejemplo, en Pilar le agobiaba muchísimo el hecho de, bueno, pues de la angustia que le generaba tener una diabetes. Lo ha vivido ya con su padre y no quería que le ocurriera lo mismo. Entonces, compartir la toma de decisiones para crear un plan de tratamiento es súper importante. Implica tener consultas con ella, conversaciones motivadoras, determinar los objetivos a los que queremos llegar. Acordar un plan de tratamiento sería lo siguiente, determinar objetivos que realmente podamos implantar. Implementar el plan de tratamiento, sobre todo a 3 meses. En 3 meses es importante, sobre todo al inicio, que valoremos al paciente, que lo tengamos allí
permanente con nosotros y le demos el apoyo y supervisión continuos, que incluye el bienestar emocional, comprobar la tolerabilidad de la medicación, supervisar su estado de glucemia. Los estilos de vida y comportamientos saludables es lo que la guía actual ha iniciado este año como novedad. Y otro de los pasos a seguir también es el último, que es la evaluación y el acuerdo del tratamiento del plan de tratamiento, y en él nos dice, sobre todo, tener un mutuo acuerdo sobre esos cambios y, digamos, un poco no dejar de lado al paciente, sino que operar en un sistema integrado de sus cuidados. Todo ello nos llevará a prevenir las complicaciones y a optimizar la calidad de vida de este paciente. Pues bien, uno de los apartados que es muy importante en la guía de este año es facilitar los comportamientos de salud positivos y el bienestar para mejorar los resultados de la salud. En el primero nos implica una educación para el control, donde sobre todo Pilar lo que le gestionamos es un poco valorar un grupo, si ella quería introducirse con algún grupo que tenemos de terapia, para que así valorar un poco sus mecanismos de decir, bueno, pues sobre todo más que nada era un poco lo psicológico casi, porque en la educación habitualmente para el autocontrol ella se organizaba muy bien. En el segundo, que era la terapia nutricional médica, por ejemplo, tenía muy buen apoyo nutricional. En casa comía muchísimas veces con su padre, le llevaba la comida y ella, hacía lo mismo, entonces le valía muy bien este apoyo. En la actividad física, bueno, de sobras, porque ya os he comentado que estaba 3 días por semana, iba a Pilates, hacía bailes de salón el fin de semana y además caminaba, iba y venía al trabajo caminando. Lo más importante es esto, la deshabitación tabáquica. Esto nos llevó un poco más de tiempo. Pilar fumaba desde hacía muchísimo tiempo, tenía bastante dependencia, igual que en todos los pacientes que tenemos en la consulta, pues con Pilar, hicimos un test de motivación, un test de dependencia, y en este se le vio que tenía bastante dependencia, lo que pasa que sí que es verdad que estaba muy motivada. Con respecto a la atención psicosocial, que es uno de los puntos nuevos de estas guías últimas, Pilar sobre todo, y ya no Pilar, en general en los pacientes lo que tenemos que hacer sobre todo es valorar esa esfera psicosocial, esa angustia, esa ansiedad que le puede provocar el llegar a tener una diabetes, pues el hecho de, por ejemplo, salir con sus amigas, tener que comer diferente a ellas, tener que, caminar yendo al trabajo y el resto de sus amigas iban en coche, pues ella era bastante consciente y decidía ir andando. Bueno, pues la atención psicosocial es muy importante, hay que valorarla y sobre todo, pues lo que hemos dicho, en el ciclo de decisión tenerlo en cuenta, si lo tenemos que hacer cada 6 meses, cada vez que venga a la consulta, insistirle. Y luego, un dato muy importante que también está implicado en esta guía es la salud del sueño. En la salud del sueño, Pilar, en este caso, no tenía ningún problema, pero sí que decía que últimamente le estaba desvelando la preocupación que tenía. Es muy importante para que el autocontrol de la diabetes y, sobre todo, sea partícipe de sus glucemias. Comentan las guías que es importante que la gente, que el paciente duerma bien. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto, Pilar, según nos dicen las guías y nos aconsejan las recomendaciones, que en una prediabetes podemos, una vez que se han instaurado las medidas higiénico-dietéticas y que la verdad las hace bastante bien, si con todo ello no llegamos a los objetivos que queremos, podemos iniciar una metformina, sobre todo te dicen las guías, en 3 condiciones. En la edad de 25 a 59 años, con un índice de masa corporal mayor o igual de 35, una glucemia basal mayor de 100 y una glicada de mayor de 6, que esta sí que lo cumple, y sobre todo con mujeres con antecedentes de la diabetes mellitus gestacional. Hay que hacer hincapié en esto porque muchas veces no preguntamos o se nos pasa o no nos lo comentan. Bueno, pues en esos casos se podría poner la metformina. Y también un dato muy importante que introducen este año las guías es con la pioglitazona, si tiene riesgo sobre todo de ictus o de infarto agudo de miocardio. En definitiva, con Pilar lo que hicimos fue incrementar un poquito el tratamiento de la hipertensión, porque sí que es verdad que tenía cifras últimamente un poquito más alteradas, y aunque el objetivo en la diabetes, aunque las guías, la verdad, tienen bastante discrepancia,
normalmente te dicen 130, 80. Sí que es cierto que al menos tiene que ser menor de 140, 90 y ella últimamente las tiene un poquito más altas. En cuestión de la prediabetes le introdujimos la metformina, 850 cada 12 horas, iniciando con medio comprimido para ver la tolerancia y la verdad que ha ido muy bien. Y, como os he comentado, sobre todo la deshabituación tabáquica, que en este caso, como su nivel de dependencia era mayor de 6, pudimos iniciarle el tratamiento con Todacitan, ¿vale? Fármaco que ahora mismo está incluido en la Seguridad Social. Con respecto a la dieta hipocalórica y el ejercicio, simplemente insistimos con ella, pues porque lo estaba haciendo bien y sobre todo le felicitamos. Hay que felicitar a los pacientes, hay que decirles pues que la dieta la está haciendo muy bien, insistir si algún detalle vemos que no, o insistirle, por ejemplo, en cuestión de pues leer las etiquetas, cosas que a lo mejor no se había percatado ella, pero poco más, porque lo hacía bastante bien. Y luego el ejercicio, pues lo mismo. En este caso, Pilar, hace muy bien el ejercicio, sus 150 minutos semanales lo rebasa. Y lo que sí que es importante también es la derivación a enfermería para el control de glucemia, tensión arterial y ese peso que le preocupa. Y de momento, Pilar no requiere asistencia de salud mental. La verdad es que ella lo tiene muy claro, es muy consciente de lo perjudicial que pudiera llegar a ser diabética y la verdad es que se le ve muy animada. Entonces, la conclusión de Pilar, de este caso, sería que las guías de práctica clínica son una herramienta que unifican criterios y actuaciones para prevenir y tratar la prediabetes, que en las personas con prediabetes debemos actuar precozmente sobre los factores de riesgo cardiovascular para evitar la progresión y que podemos revertirla, y que la dieta y el ejercicio es el tratamiento más importante y que actualmente no hay aprobados tratamientos para la prevención de la diabetes, aunque haya recomendaciones. ¿Vale? Bueno, y el segundo caso que os quería comentar es de la diabetes y la obesidad. Ya ha comentado Daniel, que es muy importante, la obesidad se recalca mucho en las guías actuales y no en las actuales, ya de antes. Y entonces quería comentaros porque la diabetes es muy importante. Últimamente he leído algún artículo en unas encuestas nacionales que en España hay un incremento de la obesidad tremendo. Estamos en un nivel de 20 y tantos %, aunque hay otros que comentan un 16%, pero que sobre todo estamos en alerta roja porque dicen que de aquí al 2035 vamos a estar en un nivel de 37% y que sobre todo los niños, 1 de cada 6 va a tener obesidad. Pues bien, Mario es otro paciente de mi consulta que acabo de conocer pues hace un año más o menos, y os voy a hacer una evolución en el tiempo de Mario. Actualmente tiene 42 años y los antecedentes familiares tiene una diabetes tipo 2 paterna y una hipertensión materna. Los factores de riesgo, además de la hipertensión, fumador, dislipemia, no los tiene. Yo hago una revisión de su historial y veo un diagnóstico de obesidad desde el 2003 con un índice de masa corporal de 32,6, es decir, ya tenemos una obesidad grado 1. Mario realmente me cuenta que era el gordito de clase, que desde niño ha sido siempre muy gordito. Y bueno, conforme pasa el tiempo, veo que tiene un diagnóstico de una intolerancia a la glucosa en el 2006, pero Mario desaparece de nuestras consultas y vuelve a reaparecer en el 2017, que en este momento ya se le diagnostica de una diabetes tipo 2. Por supuesto, sigue con su obesidad y entre medio me cuenta que le han diagnosticado un síndrome de apnea obstructiva del sueño y que está en tratamiento con un CPAP desde el 2009. Pues bien, hablamos del trabajo, es un trabajo sedentario, trabaja de oficina, apenas camina, coge el coche para ir y venir al trabajo y en el 2022 tiene un diagnóstico de un trastorno ansioso depresivo. La diabetes y la obesidad, bueno, son 2 factores de riesgo cardiovascular que junto con la hipertensión, dislipemia y tabaco tenemos que tener muy en cuenta. En este caso, como Mario no los tenía, no hacemos hincapié en ellos, sí que tenemos cuidado desde el inicio para controlarlos y que no progrese y que no los tenga.
Pero en este año las guías, sobre todo, recalca la cronicidad de la obesidad. Nos habla de que es una enfermedad progresiva y que esta progresión nos lleva a unas complicaciones médicas, físicas y psicosociales, y que la obesidad en sí tiene un riesgo mayor de padecer una diabetes mellitus. Una diabetes mellitus que, claro, si no la controlamos, es lo que le ha pasado a él. Al final, después de tantos años, ha acabado teniendo un diagnóstico de diabetes mellitus. Sí que es importante sobrepeso, sobre todo, nos comentan que una reducción del 10% del peso modificaría la enfermedad. Así como la guía hace referencia a un 5 o 7%, que es lo ideal que tendríamos que hacer, lo que normalmente pretendemos para llegar a los objetivos y no tener complicaciones, sí que es cierto que nos habla de un 10% y hasta incluso con la introducción de nuevos fármacos llegar a un 15% sería una maravilla, sobre todo para estos pacientes. Pues bien, Mario viene a la consulta y veo en el panel de nuestro programa de atención primaria, bueno, pues que se le hace un seguimiento desde hace tiempo. En él vemos marcada la talla, el peso, sigue con un índice de masa corporal de 35, bueno, en este caso, en ese momento, 35,3. La tensión la tiene bien. Se le hacen unos controles que además es importantísimo hacer una valoración integral desde el principio. Vemos que aquí en el electro es normal, la retinografía normal. Todas las complicaciones que pudiera tener por su diabetes no las tiene. En la analítica que cogí en ese momento, porque luego os hago un resumen en el tiempo, vemos que la glucosa es de 150 y la hemoglobina glicosilada de 7,5. No tiene ninguna otra afectación. La verdad es que, excepto los triglicéridos un poquito altos, pero la función renal la tiene muy bien, el filtrado, el cociente albumina-creatinina también. Así que nos faltaría sobre todo pedirle un ProBNP para ver su insuficiencia cardíaca o no, pero vamos, en principio no tiene ningún síntoma que lo haga pensar. Y este es la evolución en el tiempo, como os he dicho, en el 2003, para que veáis la tabla y la evolución que ha tenido. En el 2003 veo un diagnóstico con un índice de masa corporal del 32, allí tenía 20 añicos solo, pero luego va avanzando y al resumir su historial veo que en el 2006 hay un diagnóstico de una intolerancia a la glucosa que se le diagnostica mediante la sobrecarga oral de glucosa y que tiene 208. Los criterios os lo he puesto arriba a la derecha, diagnóstico según la guía, son la glucemia capilar plasmática en ayunas mayor de 126, una hemoglobina glicosilada de mayor o igual de 6,5, una glucemia plasmática mayor o igual de 200 a las 2 horas de la prueba de sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos de glucosa, o una glucemia plasmática mayor o igual de 200 al azar en pacientes con síntomas clásicos y de hiperglucemia. Pues bien, Mario en este momento le quisieron repetir la analítica, pero desaparece. Se va a otra ciudad y entonces ya no vuelve a aparecer. Ya no podemos diagnosticar esa diabetes. Pero sí que 10 años más tarde vuelve a aparecer en nuestras consultas. De nuevo vuelve a Zaragoza y en el diagnóstico, en ese momento, que ya viene preocupado porque en su trabajo le habían hecho un reconocimiento y le había salido todo muy disparado, el índice de masa corporal altísimo, en este caso ya vemos que tiene 36,99 y ya tiene un grado de obesidad, pero grado 2. La glucemia plasmática en ese momento es de 150 y la glicosilada de 7,5. A partir de aquí se hace un diagnóstico de diabetes tipo 2 y como os pongo en el extremo de abajo a la derecha, tendremos que confirmar, pues esto por ejemplo ha ido variando, no en el caso de que tenga una clínica cardinal de hiperglucemia o de una glucemia al azar de 200, mayor o igual de 200, y en el resto de casos se precisa de 2 pruebas diagnósticas anormales en la misma o en diferentes analíticas. En otras ocasiones se ha hablado en diferentes analíticas. En este caso ya se podría haber valorado a Mario en la misma prueba diagnóstica, en la misma prueba analítica. Bueno, pues vemos, por ejemplo, que desde el 2017 ya ha hecho un seguimiento ya más continuo, entonces el 2018, 2019, 20, 21, 22, hasta la actualidad. Entonces, si veis, por ejemplo, sus índices de masa corporal
la glucosa, la hemoglobina glicosilada, vemos que, por ejemplo, en el 2019 hace un peso, tiene un peso tremendo, hasta 112 llega a pesar, que ya lo había pesado, había mejorado pero vuelve a empeorar, tiene un índice de masa corporal otra vez de 37 y 15 y la glicosilada muy alta, ya tiene 8,1. Bueno, y eso vamos a ver que ha influido varios momentos de su vida. Entre ellos, por ejemplo, la pandemia, pero no solo la pandemia. La pandemia le ha llevado a tener menos actividad física, le ha llevado a dejar incluso el tratamiento, ha tenido muchos efectos secundarios que ahora mismo os iré detallando después. Los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, igual que Pilar, teníamos unos no modificables, que en su caso eran los antecedentes familiares, pero sobre todo los modificables que son los que nos tenemos que basar. Bueno, pues la obesidad, que ya estábamos tratando, la alimentación inadecuada. Mario tiene muchos altibajos, tiene épocas que muy bien, pero épocas que, bueno, pues es muy desorganizado. En cuestión del ejercicio, tiene el trabajo sedentario, pero es que luego tampoco hay momentos que no hace nada por caminar y luego, sobre todo, bueno, pues pasarnos en las patologías, en sus glucemias, perdón, que tiene. El ciclo de decisión que hemos puesto antes, bueno, en el caso de Mario, desde el principio hay que ver el estilo de vida, hay que ver sus morbilidades, los aspectos de motivación, el ánimo. En el segundo apartado, considerar los factores específicos que afectan a la elección del tratamiento. Esto es súper importante porque en su caso vamos a ver que ha tenido muchísimos efectos secundarios, el modo de administración, bueno, pues su preferencia. Hay que valorar siempre las fortalezas en él, cuáles son sus debilidades y sobre todo esto, el modo de administración, las pautas. Todo esto ha llevado a que Mario tenga esos niveles que hemos visto tan desorganizados. Hay que compartir la toma de decisión con él, sobre todo motivarle, hay que acordar el plan de tratamiento, ser objetivos y sobre todo valorar, para implementar un plan de tratamiento, valorarle cada 3 meses. Hay que hacer un seguimiento mucho más intensivo con él, hay que tener un apoyo y una supervisión continuas, comprobar esa tolerabilidad que comenta, los estilos de vida, bueno, ir viendo la analítica, ir viendo la progresión con él y como último evaluar el acuerdo, la evaluación y el acuerdo del plan de tratamiento mutuo, o sea, teniendo en cuenta, pues bueno, que el ciclo de decisión hay que valorarlo, pues eso, 1 o 2 veces al año al menos. Bueno, no podía faltar nuestro rosco de la red GEDAPS. En el algoritmo sobre los cambios de estilo de vida hace una especial mención, aparte de otras patologías o otras situaciones de complicación que hemos visto en los diabéticos, sobre todo en la evaluación integral y en las situaciones especiales como obeso. En el caso de Mario, es una persona obesa con obesidad desde hace muchísimos años. El objetivo, dado que tiene un sobrepeso, una obesidad ya grado 2, incluso es reducir sobre todo a 500-750 kilocalorías y 1 hora de ejercicio. Y para eso hemos ido facilitándole comportamientos de salud positivos y bienestar para mejorar los resultados de su salud. El estilo de vida mediterráneo, se le ha insistido, ha estado en grupos, ha estado con enfermería básicamente muy controlado cada 3 meses, incluso ha habido meses con muchos más controles sobre todo. Se le ha insistido en la alimentación y en el ejercicio fundamental. Y vamos a ir desglosando un poquito cada una de las cosas. En la alimentación hay 2 intervenciones, una intervención básica y otra avanzada. Mario empezó desde hace muchísimo tiempo con una intervención básica, pero limitándole los alimentos ricos en fibra, limitar la sal, evitar el alcohol, evitar alimentos de alto índice glucémico, evitar grasas saturadas y trans. Y sobre todo ya desde el 2017 sobre todo se le ha hecho una intervención muchísimo más avanzada, más basada en su descontrol, no atiende a las medidas que le implican mucho cansancio y la verdad es que así como de joven estaba mucho más inconsciente, ahora está mucho más consciente de la realidad.
se le hace una intervención avanzada, hay un registro de alimentación, sobre todo enfermería hace una interpretación con él de las etiquetas, un refuerzo de esa dieta, una dieta por raciones ha llegado a tener. Y la verdad es que en esos momentos que ha hecho bien el tratamiento y bien esas medidas higiénico-dietéticas que decimos siempre, le ha ido mejor sus glucemias y su índice de masa corporal. En cuestión del ejercicio, lo mismo, ha habido una intervención básica desde el inicio y como Mario ya lo tenemos en un sobrepeso grado 2, hemos hecho una intervención mucho más avanzada y le hemos indicado que el ejercicio tiene que ser más vigoroso, tiene que estar 60 minutos al día y ahora mismo lo está haciendo. Está en un gimnasio todos los días, va y viene al trabajo andando y el peso va muchísimo mejor. En cuestión de otras comorbilidades que hay que tener en cuenta, la guía hace referencia también a varias de ellas. Una de ellas es la que padece sobre todo Mario, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño que le habían diagnosticado. Es concomitante a la diabetes tipo 2 y sobre todo en obesos. Aumenta un riesgo cardiovascular hasta el 23% y esto se lo decimos que es importante sobre todo esa obesidad que tiene que tener en cuenta porque además uno de los beneficios que tenemos, aunque para él es un perjuicio, es que comenta que en ocasiones no le deja dormir, le inquieta mucho, está un poco harto de la máquina. Dice incluso muchas veces que en lo que es, digamos, la mascarilla en sí le produce alergias. Ha tenido que llamar varias veces a los distribuidores del CEPAP porque se la tienen que cambiar. Entonces, bueno, pues ahí nosotros hemos tenido un poco el cuidado de insistirle, ¿no? Decirle, si vas bien con tu peso, puedes incluso quedarte sin el CEPAP. Entonces, bueno, pues estas cosas le animan y va perdiendo peso y además es que es muy, muy receptivo. Actualmente está muy receptivo. Otro de los índices que trata o de los capítulos que trata la guía de este año es la inmunización. La inmunización, aparte de toda la prevención que se realiza en una persona que tiene obesidad, en una persona que tiene diabetes, basa sobre todo que la recomendación que son la vacuna antigripal, la del neumococo. Este año se ha introducido la del COVID-19. Es importante porque en este caso Mario es otro ejemplo de la persona que no se quería vacunar. Hemos insistido con Mario, no, tampoco hay que castigarle, pero sí que es verdad que todos sabemos que en las consultas que hemos tenido ha habido muchísima mayor patología y muchísimas más complicaciones con el COVID, sobre todo porque les ha influido en los obesos y porque además ha habido complicaciones mayores con hospitalizaciones e incluso fallecimientos. Entonces le hacemos mucho hincapié a Mario para que deje esas ideas, porque en realidad tampoco tiene claro el por qué no se vacunó. Bueno, pues se lo está pensando, dice que posiblemente se vacune y bueno, pues estamos en ello. Hay que insistirle y hay que mirar por el paciente realmente. Con respecto al tratamiento, ya, bueno, como os ha hablado Daniel de las guías, yo he puesto, por ejemplo, aparte de la ADA 23, esta es la SEMI, que es la Sociedad Española de Medicina Interna. Ya en el 2020 venía reflejando sobre todo que en el caso de los pacientes con obesidad, que fueran diabéticos, la modificación del estilo de vida y la metformina es como principal objetivo, es lo que inicialmente empezamos todos. Pero sí que es cierto que hace un hincapié en la obesidad y sobrepeso, que no está bien controlado solo con eso, a añadir los análogos de los GLP-1 y los ISGLT2. Como objetivo, además, según si queremos alcanzar un objetivo menor de 1 de glicada, tendríamos que añadir un fármaco y hacer referencia a los análogos del GLP-1 y a los ISGLT2 como principales. Y sobre todo, si el objetivo es de 1 o 2%, una bajada del 1 o 2% de la glicosilada, hay que añadir ya 2 fármacos.
En las guías actuales de este año vuelve también a valorar, sobre todo en el grupo de trabajo de diabetes, obesidad y nutrición, lo mismo en cuestión del objetivo, si es menor de 1 hay que añadir un fármaco y si el objetivo es mayor, sí que ya nos implica, como ha dicho Daniel, añadir un análogo del GLP-1 de alta potencia o versus 2 fármacos. Y en este caso, esta diapositiva, que también la ha puesto Daniel, es importante porque, sobre todo, en la actualización de este año, efectivamente, aparte de confirmar la diabetes y confirmar el diagnóstico de obesidad, incluso nos recomienda que priorizar los análogos de los GLP-1 y los ISGLT2 independientemente del objetivo que queramos alcanzar con la hemoglobina, sobre todo, y del uso de la metformina. Hace hincapié en el sobrepeso, en los ISGLT2, dulaglutida, liraglutida, semaglutida y la tirzepatida, que como ha dicho él, todavía no está comercializada en España, pero que está dando muy buenos resultados y veremos a ver en el futuro qué es lo que nos depara. Lo mismo, en la ADA 2023 hace referencia en un apartado, sobre todo, en la eficacia para disminuir el peso. Sí que nos dice que tenemos un valor, digamos, neutro con los IDPP4 y la metformina, que están un poquito mejor posicionados algunos GLP-1 y los ISGLT2 y que para alcanzar, digamos, un objetivo mayor en la disminución del peso, nos tenemos que ir ya a la dulaglutida, la liraglutida y mucho mayor la semaglutida o la tirzepatida. Pues bien, os hago un resumen de Mario. Tal y como os he comentado antes, desde 2017 es cuando realmente le diagnosticamos de una diabetes mellitus tipo 2 y es aquí donde realmente empezamos un tratamiento farmacológico. Hasta entonces todo eran medidas higiénico-dietéticas simplemente por su obesidad y en la actualidad, pues el 2017 le empiezan con la metformina. La metformina le da diarreas y la tiene que dejar. Le inician con un DPP4, la sitagliptina, y parece ser que mal no le va. Pero porque en el 2018 viene a control y la glicosilada, la verdad, que ha disminuido un poquito, pero bueno, estamos en 7,5 y 7,2. El peso sí que es cierto que lo ha disminuido. Entonces, muchas veces pensamos, el tratamiento puede ser o bien le ha ido muy bien el IDPP4 o realmente es que además aquí hizo bastantes méritos por alcanzar los objetivos de peso y hizo muy bien la dieta, el ejercicio y la verdad es que se notó. Pero luego, de repente, en el 2019, por circunstancias de su vida, resulta que le habían recomendado introducir un ISGLT2, en este caso una empagliflozina, con los análogos del GLP-1, pero se niega. De aquí la importancia que os he comentado antes de sobre todo mirar las preferencias de la persona, del paciente que te viene a la consulta. Él se negaba rotundamente a pincharse, no quería nada que fuera inyectado y entonces, pues le dejan con este tratamiento, pero lo toma una temporada y el ISGLT2 lo deja por su cuenta. Lo deja por su cuenta y parece ser que solo retoma el IDPP4, así que cuando viene a nuestras consultas, la hemoglobina glicosilada de nuevo ha empeorado. Tiene un 8,1 y sobre todo el peso lo mismo. De ahí, sobre todo, incidir también en las medidas higiénico-dietéticas. En el 2020, en plena pandemia, aquí lo hace muy bien, inicialmente, se le vuelve a insistir, al final logramos que se convenza de que el análogo del GLP-1 le va muy bien y junto con el ISGLT2 mejora, pero de nuevo dice que los deja porque tiene parestesias. Entre medio de todas estas actuaciones nuestras de primaria, también se le recomienda, o se le hace una interconsulta virtual con endocrino y endocrino recomienda siempre insistir en las medidas higiénico-dietéticas y mirar también, sobre todo, de insistirle con los GLP-1. ¿Qué es lo que hacemos? Le insistimos y de entrada lo acepta bien, pero luego de nuevo vuelve otra vez a decirnos que lo deja porque tiene parestesias y deja los dos.
De momento, en el 2021, se le hace una llamada telefónica porque estamos en plena pandemia. En esta vez no viene a la consulta y se le recomienda que siga porque le hacemos una analítica y vemos que, de nuevo, el índice de masa corporal no lo tenemos porque no acude, pero en la glicosilada vemos que se ha disparado otra vez a 8,4. El objetivo, tal y como nos dicen las guías, desde luego, en este momento, sería iniciarle con 2 fármacos. Y, sobre todo, los de preferencia sería un ISGLT2 y un GLP-1. Insistimos con Mario, pero se niega a tomar el GLP-1 y en el 2022 volvemos, le ponemos de nuevo otro fármaco como el anterior le había dado parestesias, insistimos con otro, como ha dicho Daniel, es verdad que lo del efecto de clase no tiene por qué serlo, y le ponemos un ISGLT2 que en este caso es la dapagliflozina. La dapagliflozina, la verdad, que le da muy buenos resultados, pero continúa con el DPP4 y en este momento tiene un 7 de hemoglobina. El peso también va mejor y en el 2023, que es un poco el intermedio cuando yo le conozco entre el 22 y el 23, insistimos sobre todo en la importancia del peso, de la dieta, el ejercicio y aun con todo eso, la analítica de este año nos ha salido 7,6. Han perdido un poquito, pero lo que hago es cambiarle el IDPP4 por el análogo del GLP-1 oral. Entonces, añadimos a la dapagliflozina la semaglutida y de momento va muy bien. A los 3 meses ha mejorado. No me ha dado tiempo de poner esta diapositiva, pero ha mejorado. Ahora lo tenemos con un 7,2. Entonces, bueno, ahí continuamos, lo tolera muy bien. Y de momento, bueno, pues ver que es importante los fármacos, pero sobre todo incidir en las medidas higiénico-dietéticas. Mario en estos momentos está muy protegido a nivel cardiovascular y renal por IDPP4 y por el análogo del GLP-1 y de momento no tiene ninguna otra complicación. Sí que es importante que si con esto Mario viéramos que el índice de masa corporal, que además le preocupa, pues habría que hacer una derivación a cirugía bariátrica, como nos dicen las guías. Las guías, en este caso, por ejemplo, la Sociedad Española de Cardiología nos indica que la cirugía bariátrica es como último recurso, pero sobre todo si el índice de masa corporal es mayor de 40 o si tenemos un índice de masa corporal de 30 a 39, que es su caso, y que no logra una pérdida de peso duradera y mejoría de comorbilidades con los métodos no quirúrgicos. Y por mi parte, estamos acabando ya las conclusiones. Las guías de práctica clínica recalcan la cronicidad de la obesidad. La obesidad per se conlleva un mayor riesgo de padecer diabetes. La nutrición, la actividad física y la terapia conductual es la base y debe ser individualizada y se aconsejan pérdidas de peso de más de 5 o 7%, que si son del 10% pueden modificar la enfermedad, remitir la diabetes y mejorar sobre todo los resultados cardiovasculares. Y que el tratamiento farmacológico hoy por hoy en persona con diabetes y obesidad es más efectivo, los más efectivos son el análogo del GLP-1 y los ISGLT2. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por ceñirte también al tiempo y porque han sido 2 casos muy, muy ilustrativos de tu consulta, que además eso le da un doble valor, el hecho de que los conozcas y los hayas traído de la consulta. Iniciamos ahora un pequeño turno de debate en el que también desde el chat podéis participar con vuestros comentarios. Ya ha habido algún comentario sobre el tema de la obesidad, la alta prevalencia y sobre todo cómo en los últimos años ha ido aumentando de una manera realmente epidémica, ¿no? Este porcentaje de obesidad que tú has aludido a la encuesta nacional de salud, que ya se ha quedado desfasada en ese 16% del año 2012, pero es que había aumentado, se había multiplicado por 2,2. Ahora los datos ya se acercan más a ese 26% más reales, pero es que las personas con diabetes es que es el doble además. Es que casi la norma es que tengan obesidad y sobre todo sobrepeso, ¿no? Todos ellos, ¿no? O casi todos ellos. Bueno, podemos comentar algo de lo que ha avanzado Daniel en las guías sobre, él puso las guías del 2019 conjuntas de la Sociedad Europea de Cardiología con la Sociedad Europea de Endocrinología, donde hablaba de esos pacientes naïf que ya los cardiólogos en esas personas con enfermedad cardiovascular ya recomendaron por primera vez el inicio del ISGLT2 antes de la metformina. Y eso fue algo revolucionario porque fueron unas guías conjuntas que también, por supuesto, las hicieron los cardiólogos, pero es que las firmaban los endocrinos, ¿no?
Y ahora en este último ADA también parece como que nos ponen a los ISGLT2 como primera opción en pacientes, por supuesto, seleccionados que o tienen enfermedad cardiovascular, o tienen insuficiencia cardíaca, o tienen varios factores de riesgo cardiovascular, o tienen enfermedad renal. Y luego en el texto sí que te habla de la metformina, pero parece como que está cambiando un poco este tema, ¿no? Quería preguntaros a los dos, y si queréis hacer algún comentario también desde el público, ¿cómo veis este cambio que se está recomendando en las guías de empezar con ese grupo de pacientes que hemos dicho, enfermedad cardiovascular, factores de riesgo, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, directamente con el ISGLT2 por delante de la metformina? ¿Cómo lo veis? Eso se basa en las evidencias que tienen tan abrumadoras estos fármacos con respecto a las pocas evidencias que tiene la metformina de un subestudio en obesos del UCAPDS, ¿no? Pero me gustaría saber vuestra opinión. Daniel, ¿cómo ves el tema de debate? Abres un buen melón, porque como bien dices, es un tema que tiene sus retractores y sus grandes defensores. Recuerdo que hace un año y pico un cardiólogo nacional, Carlos Escobar, he estado estos días buscándolo, lo tengo por ahí en algún archivo, no lo he encontrado, pero publicó y hizo un artículo para la revista de la Sociedad Española de Cardiología en la cual se hablaba si metformina tenía que seguir siendo el primer escalón para el manejo de las personas con diabetes en determinadas circunstancias. Y como bien dices tú, lo escribía un cardiólogo, ¿no? Como bien dices, la metformina es un poco lo que he querido decir un poco al final, ¿no? Con ese podium que he puesto ahí, que parece que los fármacos que se están llevando, y como bien ha comentado Elena, la compañera, hay que quitarnos un poco de la cabeza ese efecto clase. Aunque hablemos de ISGLT2 y de análogos de GLP-1, tenemos que pensar siempre en cada grupo farmacológico qué moléculas han sido las que han demostrado evidencia y en qué apartado la han demostrado. Y evidentemente lo que plantean los diferentes grupos y las diferentes guías es que a lo mejor la metformina siempre está ahí, pero que a lo mejor tenemos que ser un poco más avanzados y evidentemente utilizar fármacos que sí que han demostrado evidencia. Como bien dices tú, Fran, la metformina poco ha hecho, está ahí, se tolera mejor de lo que pensamos, no da mucho problema, la toleran los pacientes mejor de los que pensamos, pero la evidencia en cuanto a disminución de eventos es la que tiene. Y como bien le puse también en una editorial, que incluso creo que mandé en tiempos a un grupo, y es una frase que una vez la dije un poco de broma y luego alguien lo publicó, alguien, no me acuerdo quién era, alguien extranjero, y ponía en el título de la editorial: ¿son los ISGLT2 las nuevas estatinas? Y lo digo un poco a título de curiosidad por mi otro campo que me apura un poco más, que es el tema de los lípidos, y las estatinas todos sabemos lo que han demostrado y lo que es controlar el perfil lipídico, y me llamó poderosamente la atención que probablemente en este grupo farmacológico pues ya se las ha bautizado como las nuevas estatinas, ¿no? Con todo lo que aportan y con toda esa disminución de la mortalidad cardiovascular. No sé qué opinará Elena. Sí, a ver, yo creo que es que además lo que comentamos siempre, la metformina como primer escalón, pero es que yo veo en la práctica diaria que hay muchísima gente que no la tolera bien. O bien por día. Empezar siempre con medio, tal. Pero si es que al final luego hay muchísimos datos y la práctica clínica que es verdad que tiene su contraindicación, que es que estás todo el rato diciendo, venga, ¿te va a sentar bien? No. El paciente, digamos, es el que al final pone sus preferencias. La metformina yo por lo menos he tenido casos, antes sí que es cierto que decíamos, metformina, obesidad, parece que estaba más, digamos, indicado en esos casos, y yo veo, bajo mi práctica clínica, que hay muchísima gente que no la tolera desde el principio. Entonces, yo cada vez estoy pautando más sin llegar a cuestionar las guías, evidentemente, que es lo que nos dicen, que la metformina es la primera. Empiezo por ahí, pero me ha pasado muchas veces como segundo escalón ya el ISGLT2. Es que igual no pasa ni 6 meses. En 6 meses ya vienes, a los 3 meses le vuelves a hacer la analítica y viene el paciente que yo no tolero esto, que... Entonces, claro, intentas introducirlo de poco en poco, pero aún así no me parece mal. Ya veremos a ver las guías lo que realmente, o el futuro lo que nos dice, pero bueno, es futuro, ¿eh? Pero en la práctica clínica yo hay veces no he iniciado realmente un ISG de entrada, pero sí al poco tiempo. Tenemos un comentario de Nacho
creo que será Nacho González Lillo, que nos dice pues lo que sabemos, ¿no? Que las guías y recomendaciones de la práctica clínica suelen ir por detrás por detrás. de la evidencia, ¿no? Muchas veces. Y es así, y creo que es la única justificación que tiene mantener la metformina como primer escalón. Es decir, que él aboga un poco por esa evidencia que tienen fármacos como ISGLT2 o análogos del GLP-1, ¿no? En el caso de ISGLT2 es que ya sabéis que hay algunos de ellos, que es el caso de la dapagliflozina, que incluso tiene esa triple indicación: diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca. Ya tiene las 3 indicaciones incluso para personas sin diabetes. Entonces, la verdad que cuesta obviar ese tipo de fármacos delante de esos pacientes, ¿no? Bueno, mientras se van animando, que veo que alguien está escribiendo. Perdona, Fran, a modo de sí. apostillar lo que acabas de comentar, también en determinados grupos y en determinadas publicaciones por ahí, evidentemente, si tú tienes una persona con diabetes sin metformina, el problema no es mucho, pero ya se está empezando a plantear si en determinado grupo, digo, si te da una persona con diabetes sin un ISGLT2 o determinados ISGLT2 o sin un análogo de GLP-1, pero sobre todo con los primeros, se podría catalogar como mala praxis, Juan Carlos nos apostilla también un tema importante, y es que el papel fundamental que tiene la metformina en el síndrome metabólico tan habitual de las personas con diabetes. Y eso es así. Es decir, que seguramente al final pondremos estos fármacos con metformina, si lo toleran, con las salvedades que ha comentado Elena, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en la charla de hoy ha habido... Perdón, adelante, Elena. Que quería comentaros que yo, por ejemplo, en el caso este del paciente último, Mario, que tenemos la suerte de que aquí por lo menos, yo no sé si en los demás sectores, bueno, en Aragón, quiero decir, yo creo que hay otras posibilidades. La semaglutida que yo he puesto estos días a Mario, yo pensé que como estaba avisada me iban a echar para atrás. Tenemos la suerte de que podemos usar los fármacos y en realidad, o sea, no, bueno, basado en el concepto que tenemos del paciente, pues que es refractario al tratamiento, que no va bien, o sea, no tenemos ningún problema. Entonces, igual es verdad lo que decía Nacho, hay que digamos, un poco mirar por los ISGLT2 de entrada. Sí, sí. Y luego apostilla Juan Carlos que si no es de entrada será los 3 meses, ¿no? Porque uno o otro habrá que hacerlo. Pero precisamente esto de los 3 meses, que lo habéis comentado, y en ese ciclo de decisión, Elena, que además has tenido la deferencia de traducirlo al castellano y te agradecemos el trabajo adicional, lo valoramos. Habéis hablado un poco para evitar esa inercia de hacer estas modificaciones con celeridad, es decir, cada 3 meses tenemos que intervenir en ese ciclo de decisión, ¿no? Yo creo que esto es una cosa importante que se ha dicho y que tenemos que tener muy en cuenta los médicos de familia, en que ese abordaje precoz y esa reevaluación del ciclo de decisión tiene que ser en 3 meses, tiene que ser rápido, ¿no? Sí. Tú lo has comentado, Elena. Sí, a ver, a mí me ha encantado este ciclo, el ciclo de decisión me ha encantado porque valora muchas cosas, pues lo que decíamos, la esfera psicosocial, las preferencias del paciente, que es que yo es lo que me he encontrado con todos estos. Claro, realmente, si tú haces una buena práctica y velas por el paciente, y lo que decimos, es muy importante, a mí ya disculparéis que me ha salido más de una vez lo del paciente diabético, pero es verdad que se suele decir, y en las guías llama la atención y es muy bonito lo del ciclo de decisiones, lo de persona con diabetes, persona con obesidad y bueno, en el ciclo este me ha encantado por eso, porque vas reevaluando y vas viendo, pues esta preferencia, bueno, pues me ha sentado mal este tratamiento, bueno, vamos a tomar otro. Entonces, hay que reevaluarlo y no es que no hay que dejarlos de la mano. Yo, en este paciente en concreto, pero vamos, yo es que creo que nos pasa mucho con otros todos. Tenemos esa inercia terapéutica e inercia clínica. A decir, bueno, va. Entonces, yo creo que es importante que desde el principio, o sea, valoremos y decimos, uy, me ha salido un filtrado, bueno, venga, pues te repito el filtrado, o sea, hay que tener en cuenta todos los componentes para que así nosotros hagamos la mejor praxis, lo que ha dicho ahora Daniel, claro, que es que a veces se nos puede etiquetar de hacer mala praxis realmente y muchas veces es porque tenemos falta de tiempo. La inmensa mayoría yo creo que es porque tenemos falta de tiempo. Pero vamos, el ciclo de decisión a mí me ha encantado y ver todas las fases que hay que ir viendo, es verdad, cada paciente es diferente y cada paciente veremos unas u otras preferencias, unas u otras donde actuar más, incidir más, pero sí.
Y lo de hacerlo a la traducción es que para mí también era difícil, ¿eh? O sea, entonces me ha encantado. Nos hacen una pregunta también desde el chat. Juan Carlos dice, ¿cómo podríamos explicar que en un estudio como el UCAGED no se obtuviese beneficio en mortalidad de una intervención intensiva en el estilo de vida y sobre todo de actividad física frente a una intervención convencional? No sé si Daniel comentará algo de este tema. No se tuviese beneficio. No sé, Bueno, porque entonces, probablemente... Mortalidad. Ya, claro, Hablamos de mortalidad. A ver, de todos he sabido que cuando se realizan actividades y se implementan medidas higiénico-dietéticas, el grado de control que podemos tener sobre, por ejemplo, el control del peso, como ha comentado Elena, a lo mejor de forma pareja el control que podemos llevar sobre lo que sea el perfil glucémico o el perfil de cifras de hipertensión, incluso de dislipemias, yo creo que no es lo suficientemente agradecido como para de alguna forma implementar o provocar una disminución de la mortalidad a nivel global en este tipo de pacientes. Como bien hemos comentado en la presentación, es fundamental que esos factores o esas medidas higiénico-dietéticas se implementen de forma importante en todo tipo de paciente, porque sin ellas la consecución de objetivos, por muy buenos fármacos que le demos, evidentemente, pues se va a ver malograda. Pero entiendo que si tenemos que dejar todo en manos de esas medidas higiénico-dietéticas, el grado de control que consigamos va a ser bastante limitado, ¿no? Todos sabemos que bajar peso mejora glucemia, como bien comentaba Elena, se puede llegar a conseguir remisión de la diabetes, ya sabemos que hay remisión parcial y remisión completa y nos ponen en qué se considera remisión y qué cifras de glicada y de glucemia tenemos que alcanzar para conseguir esa remisión, y que eso es fundamental, se consigue si el paciente sigue manteniendo sus medidas higiénico-dietéticas, y sabemos que con el paso del tiempo la gente acabamos relajando esos objetivos y esas medidas, probablemente con los fármacos que estamos comentando, sobre todo los análogos de GLP-1, que lo que actúan sobre todo es a nivel del vaciado y a nivel de los receptores cerebrales para intentar de alguna forma cohibir ese apetito y esa relación que tenemos o se tiene con la comida. Se plantean en diferentes situaciones. Si, como bien ha comentado Elena, la obesidad es una enfermedad crónica, y como enfermedad crónica, cuando los utilizas simplemente para el manejo de la obesidad y no para el manejo de la obesidad con diabetes, si esos tratamientos se han de mantener o instaurar de forma indefinida, porque en el momento que se dejen de utilizar, probablemente el paciente vuelva un poco a las andadas, por así decirlo, y nos encontremos con esos efectos yo-yos, porque como bien dicen por ahí, hay publicaciones, la obesidad defiende a la obesidad, se provocan cambios a nivel de metabolismo que acaben provocando que con un inferior número de calorías acabemos provocando un incremento de peso de nuevo, y son medidas que son difíciles de mantener en el tiempo, ¿no? Me refiero así a pelo, por así decirlo. No sé qué opinará Elena o tú. Sí, no, y además hablar de mortalidad es hablar de palabras mayores, ¿no? A lo mejor si buscáramos otro tipo de hospitalizaciones, reagudizaciones, etcétera, encontraríamos diferencias. Yo creo que en la charla de hoy ha habido verdaderas perlas que no me gustaría dejar pasar por encima. Habéis hablado, por ejemplo, de la visión holística como una cosa fundamental, y yo creo que eso es algo que, Juan Carlos, su visión, perdón, de la pregunta que él mismo planteaba, dice que probablemente llegamos tarde respecto al daño vascular subclínico, que sería otra explicación, por supuesto, y eso es un tema difícil, ¿no?, de encontrar y detectar el daño vascular subclínico. De nuevo, si utilizamos fármacos que puedan prevenir eso, pues también estaremos más posicionados. Pues como os decía, pues habéis hablado de esa visión holística, que me parece muy importante a la hora de abordar el tratamiento de la persona con diabetes en su conjunto, ¿no? Pero también habéis hablado, por ejemplo, de la enfermedad periodontal, que es, yo creo que la gran desconocida o incomprendida, pero que está claro que tiene una estrecha relación con la diabetes y que tiene un protagonismo en sus sobre infecciones, en su mal control y en su riesgo cardiovascular, porque eso está demostrado también, que la caries se relaciona con el riesgo cardiovascular. Y me ha parecido muy importante la puntualización que habéis hecho. Habéis hablado también de la importancia del sueño, que la tiene por supuesto en las personas con antidiabéticos orales, pero imaginaros la importancia que tiene, por ejemplo, en las personas insulinizadas, ¿no? Y cómo esas hipoglucemias nocturnas, que muchas veces pasan desapercibidas, pues también se asocian a un riesgo cardiovascular, de nuevo, importantísimo. Y de esos factores psicosociales subyacentes que son necesarios para evaluar en todas las personas con diabetes a la hora de afrontar su tratamiento.
Y en ese sentido, el caso clínico de Pilar, por ejemplo, ha sido muy ilustrativo. O el segundo caso que nos ha presentado también Elena de Mario, en el que, por cierto, yo creo que sí o sí tendrás que acabar pidiéndole el ProBNP, porque ese paciente con obesidad, con síndrome de apnea del Sí. sueño, con diabetes, hombre, es joven, pero igual más adelante. Así que creo que han sido muy acertadas esas puntualizaciones. No sé si queréis comentar algo más sobre esta visión holística de la persona con diabetes y de sus objetivos. Elena. Sí, pues como Elena, habla tú. Vamos, yo en todos los capítulos que he ido viendo de ahora de la nueva guía, la verdad es que al ver todo esto, hasta a mí me ha extrañado lo que decía a veces Daniel, que es que no nos da tiempo de mirar todas las guías y todos los detalles. Y es verdad, lo de la valoración, digamos, periodontológica o todo lo que decimos de la inmunización, de todas esas cosas, son detalles que es que hay que tenerlos en cuenta en una persona con diabetes. Yo, vamos, me ha extrañado y la verdad que me gusta, o sea, porque hay que individualizar el paciente y lo del sueño me ha gustado mucho porque tanto el paciente mío que tenía lo del síndrome de apnea del sueño, así como en el otro caso, Pilar, allí remarcaba sobre todo que para el autocontrol de la diabetes, ya no solo el que pueda tener alguna hipoglucemia, sino el autocontrol, que toda la persona que duerme mejor, que tiene mejor higiene del sueño, luego se gestiona mucho mejor y digamos, o sea, te ofrecen mejor las posibilidades para estar al tanto de todo lo que le sucede. O sea, no sé, a mí me ha gustado, la verdad. Esa valoración holística, la valoración integral del paciente, me ha gustado muchísimo, porque además hay en la guía, por ejemplo, 4 puntos que te dice que, claro, te dice hay que hacer una valoración inicial en el momento del diagnóstico, cuando surgen las complicaciones, cuando realmente hay una transición en su vida. Entonces, bueno, pues todo esto puede tener, durante la transición de su vida, puede tener todas estas complicaciones, sin llegar a tener complicaciones que llamamos siempre renal, insuficiencia cardíaca, las básicas, pues eso, puede tener infecciones dentales, o sea, alteración del sueño, esa ansiedad y esa psicopatología que hay que mirar también, la ansiedad, la angustia que le origina tener una diabetes. La depresión, que también se asocia más en las personas con diabetes, sí, todo el tema de psicopatología. Vemos también. que Nacho sí que está de acuerdo con esa solicitud de péptidos natriuréticos a todas las personas con diabetes. Y luego ha habido Sí. otra perla que también no quiero dejar pasar por alto, Daniel, que la has comentado tú, es sobre la de prescripción, ¿no? Y la importancia que tiene en algunos colectivos, ¿no?, de personas con diabetes. Yo creo que merece la pena dedicarle un minuto sobre este tema, Daniel. Nos cuesta, los médicos parece que estamos hechos para prescribir, y cuando digo los médicos no hablo de los médicos de familia, hablo de cualquier otra especialidad. Ponemos con cierta facilidad fármacos, luego podemos hablar de inercia o no inercia, pero nos cuesta mucho quitar un fármaco, porque cuando a una persona le pones un tratamiento y le intentas explicar cuál es el motivo, bien, pero cuando a una persona le retiras un fármaco, si no ha habido una intolerancia o un efecto secundario, a veces cuesta explicarle por qué a él, o a veces te encuentras el problema a la familia. Tienes que dar muchas explicaciones de por qué estás prescribiendo, por qué estás quitando un fármaco, porque probablemente ya deja de ser oportuno su utilización. Y básicamente yo creo que lo de la desprescripción se plantea en situaciones que ya estás llegando a un momento en que tenemos que olvidarnos un poco de ese encarnizamiento y de tenemos que utilizar los fármacos con cierta lógica, y si alguien tiene que utilizar 5 fármacos, y si alguien tienes que empezar a plantear de quitarle un medicamento porque ya consideras que no está haciendo su efecto y deja de ser útil, pues tenemos que plantearnos, no para la diabetes, para cualquier esfera patológica que podamos ver desde la consulta. Y los médicos yo creo que estamos poco habituados a esa índole, ¿no? Cada vez que un compañero nuestro del hospital ve a un paciente, pone, y cuando te pones delante de la cartilla de tratamiento y quieres empezar a quitar, hay cosas, quitarías muchas, pero nos cuesta. Y luego, en relación al comentario que ha puesto Juan Carlos de que llegamos probablemente tarde al daño vascular subclínico, pues no le voy a decir que no. Y simplemente a título de curiosidad, hace no mucho estuve haciendo una revisión por el tema de lo de claudicación intermitente y cuadro subclínico de arteriopatía periférica,
Y a día de hoy, lo único que había demostrado que tenía cierta evidencia en controlar ese factor de riesgo y mejorar la clínica de claudicación intermitente de las personas en las consultas, que hasta a día de hoy solo tenemos o disponemos del cilostazol, que todos sabemos que su efectividad es más que dudosa. De hecho, los resultados que ofrecían en el estudio era una mejora de 16 metros en la distancia frente a aquellos que no lo tomaban, y hay que tener mucho cuidado en las personas con diabetes porque puede complicar su posible retinopatía diabética, porque provocan neogénesis a nivel vascular y la pueden complicar. Pues a día de hoy lo único que ha demostrado evidencia son las estatinas, ahí lo dejo. Muy bien. Habéis hablado también de un tema que es muy obvio, y yo creo que los que estamos aquí lo conocemos, pero que hay que tenerlo en cuenta, y es la no asociación de IDPP4 con análogos del GLP-1. Pero es que cuando miras el atlas de diabetes ves que sigue habiendo todavía pacientes que toman las dos cosas. No es un problema en realidad de toxicidad, o sea, no es que por dar un IDPP4 a una persona que toma un GLP-1 le vaya a producir ninguna toxicidad especial, es un tema de mal uso de recursos, ¿no? El IDPP4 inhibe la enzima que metaboliza el GLP-1 endógeno, no el exógeno. Cuando damos GLP-1 exógeno, llenamos todos los niveles de los receptores de sobra y, por tanto, el IDPP4 no aporta nada. Entonces, ahí revisar, y si tenéis alguno, que lo podéis ver con el atlas de diabetes, a lo mejor, o con el cuadro de mandos, pues retirarlo. Y bueno, habéis planteado la primera guía de este año, que es la del 2023 de la SEMI, que es una guía controvertida. Ya habéis dicho claramente dónde está esa controversia, ¿no? Ya lo hemos debatido además internamente, como bien habéis dicho, dentro del grupo de Red GDAS. Yo creo que es una guía que es cuestionable en el sentido de que recomienda para pacientes con sobrepeso tirzepatida. Tirzepatida es un fármaco que tenemos mucha ilusión con él, pero todavía no está en el mercado. Cuando llegue veremos a ver si se posiciona en diabetes y en obesidad. Seguro que en sobrepeso solo no se posiciona, ¿eh? Entonces quizás sea una guía que ha ido un poquito demasiado rápido. Como concepto está muy bien por la prevalencia de la obesidad que tiene, pero bueno, creo que nosotros en la que saquemos de RGDAR seremos un poquito más conservadores sobre ese tema. No sé, más o menos ya habéis dicho vuestra opinión, pero si me queréis puntualizar. Eso es lo que has comentado, no se puede decir mejor ni en menos palabras. O sea, vendrá lo que decimos, tiene muy buena pinta, aportará lo que tenga que aportar, pero yo creo que todos sabemos que a día de hoy la sanidad está como está, los recursos son los que son, y alicatarán mucho, evidentemente, en ficha técnica cuáles son las indicaciones en las cuales se podrá utilizar. Como bien decías tú, no sabemos si va a ser obesidad o va a ser obesidad con diabetes o viceversa, pero entendemos que no se van a meter en el campo del sobrepeso porque no lo han hecho con los análogos de GLP-1 puros y duros. Evidentemente, fíjate el bombardeo que se encontrarían, porque estás comentando y todos sabemos los porcentajes de sobrepeso que nos encontramos por ahí, es que esto no habría sistema sanitario que lo soportase, porque no son fármacos baratos. Y luego surge siempre el tema, creo que ibas a decir algo, perdona, Elena, adelante. No, lo último que leí yo sobre todo es que efectivamente había un incremento, o sea, podías disminuir un peso hasta 15%, pero claro, los estudios que están haciendo es inicialmente con obesos. En el momento que es un obeso y además tiene un diagnóstico de diabetes, cambia mucho la percepción y cambia mucho el tanto por ciento. Y luego, aparte, a ver, el dinero económicamente, bueno, pues allí ha salido un precio alto que aquí, desde luego, no lo van a tener en cuenta. Yo, vamos, me da un poco incluso casi de miedo, porque muchas veces nos acostumbramos a tener estos objetivos, digamos, tan altos y decir, venga, y lo que ha dicho Daniel, hay un efecto luego, un efecto rebote. Claro que se puede revertir la obesidad o revertir la diabetes si la obesidad disminuye, o revertir una prediabetes y tú estás... Claro, pero realmente luego hay que estar allí controlándoles, porque puede hacer un efecto rebote, un efecto yo-yo, y vuelve otra vez a tener esa obesidad. Entonces, no sé hasta qué punto merece la pena, o sea, bueno, ser tan incisivos o tantísimo sobrepeso, porque claro, lo que hay que actuar sobre todo es en la base. En el momento que sí, pues muy bien, a lo mejor eso le obliga, pero habrá uno de cada tanto que mejorará. Otros volveremos otra vez a la obesidad posiblemente, que luego tendrá sus propias complicaciones. Pues yo creo que ya se nos ha hecho la hora, lo vamos a ir dejando aquí. Muchísimas gracias a los dos
por vuestras excelentes y prácticas ponencias y por adaptaros al tiempo. Gracias también a todos por conectaros y aparte de los agradecimientos que he hecho al principio, también al Colegio de Médicos y a William, que lo tenemos ahí de informático, vigilando que todo funcione y funciona afortunadamente bien y no sabéis el peso que nos quitamos de encima cuando las cosas funcionan bien. Así que muchas gracias a todos y nos veremos el día 24 de mayo en la cuarta sesión, que en esta ocasión tendrá por título el manejo de la insuficiencia cardíaca y las guías de práctica clínica en insuficiencia cardíaca. Nos vemos, por tanto, el 24 de mayo a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos. Que tengáis buena tarde. Gracias, buenas tardes. Igualmente, gracias.